El anime comienza presentando al protagonista Hiraku Machio, quien está conversando con el dios que gobierna el mundo. Este dios le explica a Hiraku que tuvo una vida muy desafortunada y, debido a una enfermedad terminal, murió después de 39 años. Por eso, el dios quiere darle otra oportunidad de vivir, concediéndole un cuerpo sano y libre de cualquier enfermedad. Esto se debe a que la razón por la que Hiraku tuvo que vivir una vida tan cruel fue, en parte, un error del propio Dios, que ahora quiere corregir dándole la vida que siempre quiso. Entonces, Dios le pregunta al protagonista si tiene algún deseo. Después de pensarlo un poco, Hiraku dice que quiere intentar la agricultura, ya que, cuando estaba postrado en su cama de hospital, le gustaba mucho ver un programa de televisión sobre la experiencia agrícola de una ídol. Y como no pudo ser muy sociable en su vida anterior, le gustaría cultivar tranquilamente en un lugar alejado de la civilización. El dios del mundo está de acuerdo y le dice al protagonista que le dará una nueva vida y un cuerpo sano. Después de obtener la aprobación del dios de la agricultura, él le concede a Hiraku el poder de una herramienta agrícola omnipotente. Sin explicar nada, el dios solo le dice que disfrute al máximo su segunda vida y lo envía a ese mundo. El protagonista entonces despierta con un cuerpo sano en medio del bosque, sorprendido de poder mover su cuerpo después de tanto tiempo. Esto lo emociona mucho y decide comenzar su segunda vida cultivando en ese mundo. Sin embargo, se da cuenta de que está en medio del bosque y no hay nada a su alrededor más que árboles, sin saber por dónde empezar. Se acuerda de la herramienta agrícola omnipotente que el dios mencionó. En cuanto piensa en la herramienta, aparece mágicamente en su mano en forma de azadón. Al usarla, se da cuenta de que tiene algún tipo de poder mágico, ya que puede atravesar terrenos duros y raíces de árboles sin ningún problema, transformando todo en tierra perfecta para cultivar. Aún así, el protagonista se concentra en intentar encontrar comida y agua. Pasa su tiempo buscando un río o algo para comer, pero, para su desgracia, no encuentra nada. En vez de eso, encuentra un árbol enorme en medio del bosque. Siendo un gran punto de referencia, decide establecer su base ahí. Como no pudo encontrar ningún río o lago cerca, decide cavar un pozo usando su herramienta agrícola todopoderosa. Esta herramienta especial puede tomar la forma de cualquier herramienta en la que piense, excepto máquinas complicadas. Así, con una pala, logra cavar un pozo en poco tiempo y se da cuenta de que no se siente cansado para nada. Cuando finalmente encuentra agua, decide que necesita buscar comida, pero se da cuenta de que realmente no siente hambre. Por eso, se dedica a construir una base más adecuada usando su herramienta agrícola todopoderosa, lo que facilita mucho el trabajo. En poco tiempo, logra limpiar los alrededores del enorme árbol, pero sin la suerte de encontrar algo comestible. Al ver un árbol en el camino, decide transformar su herramienta en un hacha, planeando cortarlo con cuidado, ya que estorba en su área de cultivo. Aunque pensaba cortar el árbol poco a poco con su hacha, sorprendentemente lo corta de un solo movimiento y sin ningún esfuerzo. Esto sorprende mucho al protagonista, que corre a ver cómo el pesado árbol cae en cuestión de segundos. Obviamente, esto se debe a la habilidad que le concedió el dios. No pierde el tiempo y empieza a procesar la madera. Gracias a su herramienta, logra cortar madera dura como si fuera mantequilla y pronto se deshace de varios árboles. Pero, aunque ya tiene madera, el protagonista realmente no tiene idea de cómo construir una casa desde cero, sin clavos ni adhesivos. Cuando el sol empieza a ponerse, y en pánico por no tener ninguna fuente de luz, ya que no puede usar herramientas para crear algo que ilumine, intenta hacer fuego, pero ya es demasiado tarde. Se resigna a pasar la noche en un hoyo que cavó en el tronco del árbol. Como no podía dormir, transformó su herramienta en un cincel para tallar utensilios que podrá usar cuando construya su cabaña. Cuando finalmente amanece, logra hacer fuego y limpia aún más el área para poder sembrar en el campo. Esto porque, sin importar cuánto tiempo haya pasado, el protagonista no siente cansancio al usar su herramienta. Sin embargo, nota que empezó a sentir hambre y piensa en ir a buscar comida. Pero antes de que pueda hacer algo, un conejo salvaje salta hacia el protagonista, quien no tiene otra opción más que usar su herramienta para defenderse. Sin haberlo planeado, el conejo termina siendo su primera comida en ese mundo. Después de finalmente haber comido, el protagonista construye un baño y luego empieza a trabajar la tierra para comenzar a sembrar un campo, pensando en todo lo que podría cosechar. Al atardecer, finalmente termina de preparar la tierra de todo su campo,
pero se da cuenta de que todavía no tiene semillas para sembrar. Sin mucho más que hacer, el protagonista decide dormir para buscar semillas al día siguiente. Pero cuando despierta, se sorprende mucho al ver que, gracias a la herramienta agrícola omnipotente, brotes de plantas crecen en la tierra que había preparado. El siguiente paso es proteger su campo de conejos gigantes y otros posibles monstruos. El protagonista empieza a construir una cerca alrededor del área, creando una gran zanja para que los conejos no pasen. Durante varios días trabajando en la cerca, consigue comida gracias a los conejos que intentaron atacarlo de nuevo. Mientras tanto, las plantas crecen cada vez más rápido, especialmente cuando las riega con la herramienta especial que el protagonista transformó en regadera. Después de mucho trabajo, Hiraku finalmente logra construir una pequeña cabaña, que aunque no es gran cosa, resulta mejor que vivir en un tronco. Los días pasan y, a diferencia de su vida anterior, el protagonista disfruta cada día y se siente cada vez más motivado. Un día, el protagonista encuentra a dos perros aparentemente en los alrededores de su campo. Entonces pone una tabla de madera para que ambos perros puedan pasar y luego los alimenta con la carne de un jabalí que había cazado antes, solo porque el animal intentaba saltar la cerca. Después de un tiempo, el protagonista lleva a los perros a su pequeña cabaña para que pasen la noche ahí, ya que aparentemente la hembra estaba a punto de dar a luz. A la mañana siguiente, Hiraku se emociona al ver 4 cachorros nuevos en la cabaña. Entonces corta la mejor parte del jabalí para dársela a los perros en celebración del parto. Después de algunos días, el protagonista construye una cabaña más grande para él, ya que los perros se quedaron con la primera que construyó. Finalmente, las primeras cosechas ya estaban listas y logra cosechar tomates con éxito. Los perros, a los que llamó Kuru y Yuki, aparentemente decidieron vivir con él de manera permanente. Mientras pasa el tiempo, él cuida alegremente de sus cultivos y los perros se encargan de cazar y patrullar los alrededores. Por otro lado, el dios del mundo aparece de nuevo, preguntándose cómo estará Hiraku. Pero cuando decide echar un vistazo a ese mundo, se asusta al darse cuenta de que realmente lo envió a un bosque en una zona muy peligrosa, llena de monstruos malignos, un bosque que incluso llaman el bosque de la muerte. El dios se alarma bastante por esto, pero lamentablemente no puede hacer nada para intervenir, ya que sería una infracción a las reglas. Mientras tanto, después de un tiempo, los cultivos del protagonista avanzan y se dio cuenta de que para sembrar, necesita pensar en la fruta o verdura que quiere mientras ara la tierra, y eso será lo que crecerá ahí sin necesidad de semillas. También sembró árboles frutales alrededor, aunque sabía que esos tardarían más tiempo. La comida también fue mejorando con el tiempo, gracias a los vegetales, aunque no había conseguido sal. Un día, el protagonista notó que los perros empezaron a tener un cuerno creciendo en la cabeza, pero no le dio mucha importancia, al fin y al cabo, estaba en un mundo diferente. Gracias a los perros, Hiraku logra explorar el bosque sin perderse. Un día, finalmente logró encontrar un río. Así que planea crear un camino para conectar el agua del río hasta su casa, aunque eso le llevará bastante tiempo, ya que el río está a 30 minutos caminando. Aún así, el protagonista se concentra en expandir su campo de cultivo, plantando trigo, caña de azúcar para hacer dulces y otras cosas necesarias. Pronto se da cuenta de que empieza a hacer cada vez más frío y entiende que el invierno está cerca, así que necesita prepararse. Para resguardarse, intenta usar pieles de conejos gigantes, pero desiste al ver lo mal que huelen. Se resigna a recolectar alimentos para el invierno y sobrevivir con una fogata en su cabaña. Pero un día, sus perros encuentran algo extraño y cuando el protagonista va a investigar, se topa con un cojín negro y gigante, o al menos eso parecía. Se da cuenta de que, en realidad, se trata de una araña gigante. Para su sorpresa, es muy buena creando telas con sus telarañas. Esa araña empieza a vivir en el árbol gigante alimentándose de papas que el protagonista le da, ya que son su comida favorita. Además de telarañas, el protagonista descubre que la araña también puede hacer ropa muy bien e incluso transformó las pieles de animales en un abrigo bastante decente para el invierno. Con hojas y tela, Hiraku logra hacer una cama para dormir, además de cortinas que bloquean el viento y otras cosas, transformando su casa en un lugar cada vez más civilizado. Como la araña se estableció en el gran árbol, el protagonista decidió darle un nombre, llamándola Zabuton. En poco tiempo, llega el invierno, cubriendo todo de nieve.
Mientras los perros se resguardan en su propia cabaña, la araña hiberna en su árbol y el protagonista pasa todo el tiempo dentro de su cabaña junto a la fogata, alimentándose de vegetales sin sal, ya que hasta el momento todavía no ha conseguido sal. A pesar de su estilo de vida tranquilo, Hiraku no puede evitar sentirse muy solo, pues ni siquiera recuerda la última vez que habló con alguien y le preocupa la posibilidad de hasta olvidar cómo hablar. Eventualmente, el río comienza a descongelarse, derritiendo la nieve, y en poco tiempo llega la primavera. El protagonista finalmente sale de su cabaña. Después de algunos días, nota que algo pasa con los cachorros que, aparentemente, ya habían crecido. Un día, todos los cachorros se adentran en el bosque, abandonando su nido. Hiraku no puede evitar sentir alegría y tristeza después de haberlos criado y verlos crecer tan rápido. Para su sorpresa, unos días después, los cachorros regresaron, pues al parecer, todos fueron al bosque a buscar pareja. Poco después, el protagonista se lleva otra sorpresa al ver que Zabuton, después de mucho tiempo, apareció con un grupo de bebés. Así, todos los animales que comían con el protagonista ahora tienen su propia familia, lo que hace que nuestro protagonista se sienta un poco celoso y un poco más solo. Aún así, él sigue trabajando alegremente en sus cosechas y también expande sus campos de cultivo. Al final de cuentas, ahora tiene muchas bocas que alimentar. Sin embargo, su trabajo es interrumpido por Zabuton, quien al golpear un pedazo de madera, avisa que hay un intruso en los alrededores. Él sabe que esa es la alarma que establecieron, así que se apresura a investigar si es algo peligroso. Kuro lo guía y lo lleva al medio del bosque, donde el protagonista encuentra a una niña albina llorando, sin ropa y en pésimas condiciones. La niña tiembla de miedo y está rodeada por perros y por la araña gigante. Al ver al protagonista, ella le pide que la salve. Hiraku se sorprende al poder entenderla. Él se acerca para ofrecerle una prenda de su ropa para que la niña se cubra. Pero antes de que pueda hacer algo, la niña sonríe y se le avienta encima sin avisar, mordiéndole el cuello al protagonista, quien cae de espaldas, sorprendido al ver que la niña empieza a transformarse. La niña crece en cuestión de segundos, revelando a una chica mayor, ahora con ropa y sin ningún rasguño. La chica le agradece al protagonista por haberla salvado y, en poco tiempo, los perros saltan y la atacan de nuevo. El protagonista los detiene y, cuando los perros se alejan, notan que la chica volvió a tener el cuerpo de una niña, haciéndose pequeña otra vez. Aprovechando, él le pregunta si, por casualidad, es una enemiga o si quiere hacerle daño. La albina responde que no y le pide que deje de lanzar a sus perros contra ella. El protagonista la confronta diciendo que eso solo pasó porque ella lo mordió, pero ella dice que simplemente no pudo evitarlo. Hiraku se da cuenta de que ella realmente parece inofensiva y pronto entiende que solo bebió su sangre para recuperar sus fuerzas. Esto se debe a que usó mucha de su energía, por eso no podía mantener la forma de su cuerpo ni su ropa. Entonces el protagonista pregunta por qué los perros la atacaron, y ella responde que pensó que podría enfrentarse a uno de ellos. Así que sí, ella fue quien empezó todo. Aún así, el protagonista se siente mal por la paliza que le dieron, así que se ofrece a dejar que ella beba un poco más de su sangre para que pueda recuperarse. Así, la pequeña albina empieza a beber su sangre. Y aunque el protagonista se siente un poco débil porque ella está bebiendo mucha de su sangre, no siente ningún efecto, lo que probablemente se deba a la ventaja de tener un cuerpo tan saludable. La pequeña vampira vuelve a crecer, comentando que nunca había probado una sangre tan llena de vitalidad, por eso debe llevar una vida muy saludable. Hiraku la observa por un segundo y dice que está más pequeña que la última vez que se transformó. La chica responde que si él diera más sangre, estaría en peligro, pero el protagonista le asegura que puede beber todo lo que quiera. Así, cuando termina, la chica vuelve a su tamaño original y acompaña a Hiraku a sus campos de cultivo, sorprendida de que algo así exista dentro de ese bosque. El protagonista le muestra sus plantaciones y descubre que ella nunca había visto un jitomate antes, por lo que aparentemente no son comunes en ese mundo. Aún así, él le regala uno para que lo pruebe, y la chica queda encantada con el sabor, lo que alegra mucho al protagonista, ya que es agradable escuchar a alguien elogiar su trabajo por primera vez. La albina siente más curiosidad por las otras plantaciones, así que el protagonista pasa el día mostrándole los diferentes tipos de vegetales que ha sembrado, pasando una tarde agradable. Ya en la noche,
el protagonista conoce más cosas sobre la chica. Por ejemplo, el hecho de que su nombre es Luluce y que es una vampira que puede usar magia. En la cabaña, Luluce toma notas de todo lo que aprendió, ya que está investigando sobre plantas medicinales y nunca imaginó que algún día sería capaz de aprender tantas cosas nuevas y especies en un solo día. Ella cuenta que tuvo una pequeña pelea con algunos nobles que intentaban robar su investigación, y después de huir, esos mismos nobles enviaron a alguien muy pesado para perseguirla. Por eso, decidió que lo mejor sería pasar desapercibida en algún lugar hasta que las cosas se calmaran, razón por la cual llegó a ese bosque, y también porque estar ahí podría ayudar en su investigación. Aún así, encontró más de lo que imaginaba y no tiene idea de cuántos días le llevará a inspeccionar todo lo que vio en los campos de cultivo del protagonista, además de que casi la aniquilan al principio, así que ese lugar realmente hace honor a su reputación salvaje. Hiraku pregunta a qué se refiere con reputación, lo que confunde bastante a Luce. Ella pregunta si de verdad no lo sabe, incluso después de vivir tanto tiempo ahí y domar a todas esas bestias. Aún así, el protagonista responde que no tiene idea de lo que ella está hablando. Luluce cambia el tema a la herramienta del protagonista, ya que nunca había visto ese tipo de magia, pero él no dice mucho al respecto, solo menciona que es un tipo de herramienta mágica. La chica comenta emocionada que, a pesar de haber vivido tanto tiempo, todavía le quedan muchas cosas por aprender. Hiraku se queda pensativo, ya que fue un día lleno de sorpresas y no puede creer que haya conocido a Luluce ahí. Se da cuenta de que no tiene idea si algo así podría volver a pasar. Entonces llega a una conclusión y sorprende mucho a la chica al pedirle que se quede a vivir con él para siempre, porque no puede dejar pasar esa oportunidad. Luluce se sonroja ante la repentina propuesta y explica que hay personas que la están persiguiendo, además de que ella es una vampira, pero el protagonista le asegura que nada de eso le importa. Comenta que nunca se le ha dado bien tratar con otras personas y por eso vive solo, lejos de la gente, pero aún así no sabe cuántos años más podrá seguir así. Finalmente, Luluce acepta, pero dice que fue una propuesta muy repentina. Hiraku responde que simplemente se siente muy solo ahí, por eso pensó que sería buena idea que ella lo acompañara. Luluce se altera y pregunta si a eso se refería cuando le pidió que se quedara con él para siempre. Entonces el protagonista se da cuenta de lo que realmente pidió y también se sonroja, alterando aún más a Luce, quien pregunta si no era ese tipo de propuesta. Hiraku se pone nervioso y dice que sí, que era ese tipo de propuesta, y que es exactamente lo que quiere, así que le suplica que acepte. Luluce se calma un poco y luego sonríe, diciendo que ya había dicho que sí. Eso hace muy feliz a Hiraku y no puede evitar abrazarla para celebrar. Y así, el protagonista y Luluce empiezan a vivir en la cabaña trabajando juntos en los campos de cultivo. Después de un tiempo, Luluce logra ayudar al protagonista de diferentes maneras, por ejemplo, instalando fuentes de luz con magia, además de encontrar sal después de tanto tiempo, lo que mejora notablemente la comida. Un día, mientras ambos observan el regreso de los árboles frutales, Sabuton vuelve a sonar la alarma. Cuando van a investigar, encuentran a los perros rodeando a un ángel que les pide perdón por haberlos atacado primero. Hiraku se apresura para liberarla de las telarañas de Sabuton y, cuando la chica finalmente está libre, usa magia para curar sus heridas y restaurar su ropa. Después, hace desaparecer sus alas. El protagonista se sorprende, comentando lo conveniente que es saber usar magia, pero se extraña al ver a Luluce intentando escabullirse. Cuando el ángel la ve, se enoja y le grita que deje de huir y que no siga escondiéndose. Pero al hacer tanto alboroto, los perros vuelven a atacarla. Por lo tanto, no le queda otra opción más que calmarse e ir a la cabaña para conversar de manera más tranquila. Ahí, ambas hablan sobre lo despiadados que son los perros, ya que luchar contra ellos es una sentencia de muerte. Entonces el ángel le pregunta a Luluce sobre el protagonista, y ella responde muy sonrojada que Hiraku es su esposo. Eso la sorprende mucho, ya que es la primera vez que lo llaman así. Y claro, el ángel también se sorprende bastante. Ella decide presentarse adecuadamente, haciendo aparecer sus alas de nuevo y diciendo que se llama Tía, un ángel. Hiraku pregunta si entonces ella sirve a Dios, pero Luluce asegura que no es tan importante y que solo es una raza de guerreros con más músculos que cerebro. Eso ofende bastante a Tía, quien aclara que hubo un tiempo en que fueron objeto de adoración.
El profeta pregunta por qué ella persigue a Luluce, y esta responde que hay una gran recompensa por ella debido a todo el daño que causó en la ciudad. Luluce se defiende, diciendo que había un noble realmente fastidioso que la obligaba a fabricar medicinas y drogas de manera exigente, así que sintió la necesidad de darle una pequeña lección. Tia exclama que lo que hizo no tuvo nada de pequeño, explicando que cada vez que algo la molestaba, empezaba a explotar todo por los aires. Luluce finalmente admite que tal vez se pasó un poco y le comenta a Hirako que la razón por la que terminó en ese bosque es porque estaba huyendo de Tia, ya que ella es más fuerte, aunque solo un poco. Y Tia se sorprende de que la albina admita lo que hizo y el hecho de ser honesta sobre su fuerza. Luluce explica que solo pudo ver lo débil que realmente era cuando se enfrentó a los perros de Hirako, algo que Tia entiende de inmediato, ya que ni ella pudo contra ellos. Entonces él deja el tema de lado y no pierde tiempo en proponerle a Tia que viva con ellos. Antes de que la chica pueda dar una respuesta, Luluce le muestra los campos de cultivo y los huertos de árboles frutales. También le presenta a Sabuton, pero al ver a la enorme araña, Tia se desmaya del susto y tuvo la misma reacción cuando le presentaron a los perros. El resto del día lo pasó ayudando a Hirako y Lucy a cosechar algunas siembras, llegando a probar hojas de repollo frescas y quedando encantada con el sabor. Al atardecer, terminan de cosechar muchos vegetales y Tia queda completamente exhausta. Ya en la noche, logran probar fresas por primera vez y nuevamente quedan aún más encantadas con el sabor. Eso es suficiente para convencerla de que el trabajo agrícola es mucho más satisfactorio de lo que esperaba. Entonces Luluce le dice que ya está decidido que ella vivirá con ellos, desesperada en el fondo porque no podría manejar todo si se quedara sola. Así, de manera definitiva, Tia empieza a vivir con ellos, ayudando con los cultivos e incluso con la construcción, creando golems de piedra que levantan el material pesado. Un día, Tia le pregunta al protagonista si pueden cultivar muchos más fresas, pero Heracles le explica que, aunque amplíen los campos de cultivo, no podrán encargarse de todas las cosechas, ya que están trabajando al máximo de su capacidad. Además, si cultivan demasiado, tal vez no sean capaces de terminar de comer todo lo que cosechen. Mientras caminan, encuentran más cachorros, ya que los hijos de Kuro y Yuki tuvieron sus propios hijos, convirtiéndose en una gran familia de perros. Y como la cabaña no será lo suficientemente grande, el protagonista decide construir un área para perros junto al huerto. Mientras tanto, varios de los hijos de Sabuton también se van de viaje, así que solo quedan algunos. Días después, Tia también decide irse, aclarando que no estará afuera por mucho tiempo y dejando el lugar. Días después, ella regresó junto con 7 chicas, explicando que todas son elfas altas que vivían en una aldea muy al norte, pero la mayoría de su gente fue aniquilada después de ser arrastradas a la guerra de los humanos. Por eso, su raza se dispersó y desde entonces andan por la tierra buscando un lugar donde establecerse y llamar hogar. Por esa razón, Tia le pide a Hirako que las deje vivir con ellos también, prometiendo que son muy buenas trabajadoras. Luluce comenta que es una buena idea, ya que los elfos altos son una raza con mucho talento, además de que son muy jóvenes. Una de ellas dice que es la mayor y que apenas tiene un poco más de 400 años, mientras que la más joven dice que tiene unos 300 años. El protagonista les dice que pueden venir, pero que tienen que llevarse bien con todos los diferentes compañeros que ya viven ahí. Las chicas se ponen muy felices, aclarando que no tienen ningún problema con eso. Aún así, también se desmayan al ver que los compañeros son Sabuton y los perros. Durante días, se dedicaron a construir un nuevo lugar, más grande, ya que las 7 querían vivir juntas. Por suerte, todas sabían más de construcción que Hirako. Aún así, las chicas se sorprendieron mucho al ver que el protagonista cortaba árboles gigantes sin esfuerzo. Todos trabajando juntos y el protagonista aprendiendo mucho de las chicas, avanzando cada vez más en la construcción. Así, después de 10 días, lograron construir una casa mucho más grande y mejor que la pequeña cabaña del protagonista. Hirako siente un poco de celos, pero está feliz de ahora conocer las técnicas de los altos elfos y poder reconstruir su propia cabaña. Después de que las chicas se establecen en su nueva casa, pasan sus días ayudando en los campos de cultivo. Ellas le comentan a Hirako que, como agradecimiento por dejarles vivir ahí, planean hacer algunos trabajos de minería y herrería para él, algo en lo que son muy buenas.
Después de unos 200 años vagando por el mundo sin hogar, les gustaría empezar construyendo un horno que pueda fundir hierro. En poco tiempo, las chicas montan rápidamente un taller de herrería, donde fabrican cosas muy útiles para su estadía ahí. Poco después, ellas notan el campo de trigo y hacen pan usando su propia levadura, lo que emociona mucho al protagonista. Mientras todos comen pan, a Hirako de repente se le ocurre algo y, aunque es un poco tarde, le pregunta a Lucy si la tierra en la que están le pertenece a alguien. Ella responde que no realmente, pero que técnicamente el bosque está bajo el control del rey demonio. El protagonista se asusta al escuchar eso, pero Lucy aclara que, mientras él no haya recibido ningún tipo de apoyo para construir todo, no hay nada de lo que deba preocuparse. Y como Hirako construyó todo por su cuenta, sin ninguna ayuda, la tierra le pertenece. Así es como funciona ahí, por lo tanto, todos siguen viviendo pacíficamente en el bosque, aunque las chicas comentan entre ellas lo sorprendente que es Hirako, ya que no solo domesticó a todos esos lobos infernales, sino que también domesticó a una araña demonio y ni siquiera tiene idea de que son criaturas extremadamente peligrosas. Un día, encuentra a una abeja reina gigante que Zabuton capturó, queriendo que Hirako la adopte. Aunque parece peligrosa, la abeja se niega a atacar porque está tan asustada de Zabuton. Así que el protagonista se queda con la abeja y construye una casita para el nido de la abeja cerca del huerto. A diferencia de la abeja reina, las abejas obreras son de tamaño normal y logran construir un gran nido dentro de la casita en solo 10 días. El protagonista también construye un enorme tanque para cuando tenga que extraer agua del río a través del canal. Aunque tiene que construirlo, ya que usar madera para el canal causaría muchas fugas, Hirako usa su herramienta agrícola todopoderosa para compactar la tierra perfectamente, creando así un material tan duro como el concreto. Con toda la tierra que sobró al excavar el tanque, el protagonista fabrica suficientes piezas para armar el canal. Con la ayuda de las elfas, él trabaja mucho para construir rápidamente el canal, y en tiempo récord ya tenían una conexión de agua del río hasta el tanque. El protagonista también se alegra al ver que hasta peces llegan al tanque, ya que antes no habían conseguido ninguno. Lucy se preocupa un poco al ver que Hirako cocina los despiadados peces del bosque de la muerte, ya que no tiene idea si son seguros para comer. Entonces, dejan que el protagonista los pruebe primero para ver si son seguros. Hirako come el pescado después de mucho tiempo, notando que sabe a salmón, y luego les ofrece a las chicas también. Como a todas les encantó, el protagonista conservó los otros peces que atraparon para guardarlos en la bodega. Y como ahora ya tienen un canal de agua construido, Hirako les dice a las chicas que su próximo objetivo es construir un arrozal. Él rápidamente construye los campos de cultivo, llenándolos de agua. Después, todas las chicas lo ayudan a sembrar el arroz, mientras los hijos de Zabuton se encargan de mantener las plagas lejos del área. Las plantas de arroz crecen mucho más rápido de lo que el protagonista esperaba, así que rápidamente cosechan el arroz y lo dejan secando al sol. Cuando pierden toda la humedad, empiezan a trillar el arroz para luego eliminar cualquier tipo de hoja o material vegetal. Después de un largo proceso, los granos de arroz finalmente están listos. Así que el protagonista los cocina y luego hace bolitas de arroz rellenas de pescado que él mismo cocinó antes. Dichas bolitas de arroz son un éxito entre todas las chicas, tanto que ni siquiera le dejan ninguna a él. El protagonista sigue trabajando en los campos de arroz durante los días siguientes, y el trabajo hacía que siempre terminara lleno de lodo. El protagonista decide construir un lugar para tomar baños calientes. La construcción comenzó enseguida y en poco tiempo fabricaron los hornos para calentar el agua, construyeron un área de lavado y una tina muy grande con solución para las aguas residuales. Tia recomendó usar slims, ya que estos se alimentan de productos de desecho y materia orgánica muerta y luego la depuran, así que prácticamente son máquinas de limpieza de la naturaleza. Por lo tanto, Tia trae a varios slims y el protagonista los lanza a una piscina de purificación que construyó para los slims de las aguas residuales, resolviendo ese problema. Mientras Hirako recoge leña, nota un pequeño hongo en un pedazo de madera. Pero como no sabe diferenciar los hongos de ese mundo, se le ocurre una idea y, en 2 troncos de madera, usa la herramienta agrícola omnipotente para cultivar hongos que él conoce. Al terminar con eso, decide finalmente probar el baño que construyó. Después de enseñarles a las chicas cómo funciona, él entra a la bañera. Después de mucho tiempo,
ya que en su otra vida no podía bañarse mientras estaba hospitalizado. Al entrar al agua caliente, Hiraku entra en un estado de relajación completamente feliz. Sin embargo, su super relajación se ve interrumpida cuando las demás chicas entran a la bañera. Así que no puede relajarse como esperaba, y a pesar de haber propuesto la idea de construir un baño solo para hombres, las chicas se negaron a la idea de que él tuviera un baño entero solo para él. Días después, Hiraku descubre que su cultivo de hongos fue un éxito, así que decide hacer un guisado. Pero antes, los perros llaman su atención porque encontraron a un grupo de 5 elfas y las llevaron hasta su propiedad. Y explica que ellas vivían en el mismo pueblo y que tenían aproximadamente 200 años. El protagonista entonces acepta que ellas también vivan ahí, así que todas deciden empezar a construir una casa aún más grande. Por otro lado, se cuenta la historia de Kuro y Yuki. Esta pareja fue atacada durante su tiempo en el bosque, y cuando Yuki estaba embarazada, fueron atacados por quien llamaban el oso luchador, el rey de ese bosque. Por pura suerte, él no se los comió, pero quedaron gravemente heridos. Como resultado, no podían cazar y se debilitaron tanto que hasta sus antiguas presas los ahuyentaron. Antes de que se dieran cuenta, ambos llegaron al centro del bosque, al lugar donde ni siquiera el oso luchador se atreve a pisar. Ahí fue donde encontraron a Hiraku, sin saber cómo un humano de aspecto tan débil podía sobrevivir solo en ese bosque. Pero Kuro notó que todo se debía a la herramienta de Hiraku, ya que pudo sentir un poder ilimitado proveniente de esa herramienta. Y aunque pensaron que sus vidas ya habían terminado, Hiraku compartió su comida con ellos y los cuidó. Después de que nacieron sus crías, ninguno de ellos tenía deseos de pelear contra él, y ambos decidieron que Hiraku sería su maestro. Después de vivir tanto tiempo con él, se dieron cuenta de que es mucho más que un humano débil, como alguna vez pensaron que era. Y su única preocupación es que Hiraku no parece entender, ni tiene idea, de que ellos no son simples perros, sino monstruos aterradores conocidos como lobos del infierno. Aún así, Kuro está muy agradecido de que su buena suerte lo haya llevado a conocer a Hiraku. Después de varios días, la nueva casa por fin está lista, mucho más grande que todas las anteriores e incluso con un sótano incluido, ideal para almacenar comida y leña. Después de acomodar cada rincón de su nueva casa, el protagonista decide tallar 2 estatuas de madera de sus perros para colocarlas en la entrada de la casa. Cuando todos se establecen en la nueva casa, Hiraku intenta preparar un platillo nuevo que aún no habían probado. Entonces decide preparar curry, algo de lo que las chicas nunca habían escuchado antes. Con ayuda de Tia y Lucy, el protagonista recolecta las especias que necesitará para hacer el curry de los campos de cultivo en los que había estado trabajando desde antes. Sin embargo, cuando termina de recolectar lo que necesita, se da cuenta de que las chicas han desaparecido. Entonces regresa a casa y la única que lo ayuda a cocinar es Tia, quien le explica que Lucy y las demás están ocupadas con una investigación. Mientras ambos cocinan, los aromas de la comida atraen a las otras chicas e incluso a los perros, que solo se quedan mirando. Al atardecer, Tia y Lucy regresan y el curry finalmente está listo. Así, todas se reúnen para comer. Como era de esperarse, a todas les encantó tanto que, otra vez, se comieron todo y no dejaron nada. Días después, todos empiezan a prepararse para el invierno que se acerca, ya que pasarían la mayor parte del tiempo dentro de la casa. Por eso, el protagonista se encarga de almacenar suficiente leña en el sótano y le pide a Sabuton cobijas extra con anticipación. Mientras las elfas trabajan en la forja y en otros proyectos, Tia y Lucy se encargan de conservar un poco de comida para el invierno, ya que, como los perros no pueden cazar muy bien durante el invierno, él quiere almacenar la mayor cantidad de carne posible y abastecerse de todo. Hiraku también crea un almacén de nieve para conservar los vegetales durante el invierno. Cuando el protagonista ve a las chicas usar magia para trabajar, piensa en lo útil que sería poder usar magia, aunque es algo que solo él no puede hacer. Por la noche, habla con Lucy, quien le explica que no puede usar magia sin estudiarla, incluso si es magia básica. El protagonista admite que simplemente las vio usarla con tanta facilidad que pensó que él también podría, pero no importaba cuántas veces lo intentara, nunca pudo lograrlo. Aún así, el protagonista expresa lo feliz que está de poder contar con la ayuda de ellas, ya que son increíbles, y lo único que él ha hecho es trabajar en el jardín y cocinar. Al escuchar eso, Lucy lo hace sentir mejor, diciéndole que, en realidad, él es el más increíble ahí, ya que nadie ha logrado vivir en ese bosque tanto tiempo como él lo ha hecho, convirtiéndolo en el primero y único en lograrlo. Cuando llega el invierno, Hiraku talla madera para hacer juegos de mesa, ya que necesitan entretenimiento mientras están dentro de la casa. Después de explicar las reglas de los juegos, la mayoría de las chicas empieza a jugar, mostrando su lado competitivo.
Hasta Kuro ayuda en algunas partidas y Yuki juega su propia partida de ajedrez contra él. La curiosa se sorprende de que los perros entiendan las reglas. Y aunque parecen tiernos a primera vista, ella puede sentir una energía aterradora que viene de ellos. Por eso, decide no desafiarlos ni acercarse. Incluso Lulusi intenta jugar contra los perros, pero termina con una derrota aplastante. El protagonista también juega mahjong contra las chicas e intenta vengar a Lulusi, pero al igual que ella, termina siendo completamente derrotado. Por eso, decide jugar un minijuego de vuelos que también había creado, pero incluso en ese juego, las chicas lo superan. Así, pasaron el invierno todos juntos en un ambiente muy acogedor y jugando todo el día. Los días pasan más rápido de lo que esperaban, porque poco después la nieve se derrite y la primavera vuelve a llegar. Cuando el clima está más cálido, Hiraku sale de la casa para darle unas papas a Sabuton. Pero antes de que pueda hacer algo, escuchan la alarma repetidas veces. Gracias a la cantidad de golpes, el protagonista logra localizar en qué dirección se acerca el intruso. Entonces miran en esa dirección y logran ver a una enorme criatura avanzando a gran velocidad sobre el hielo. Hiraku pregunta si acaso se trata de un dragón, pero Tia le aclara, muy preocupada, que es un wyvern. La bestia se prepara para atacar, así que Tia y Lulusi se encargan de crear una defensa mágica. Ambas logran crear una enorme barrera que protege todo el lugar, incluyendo el gran árbol. Aún así, varios escombros en llamas caen cerca de los campos de cultivo, así que las elfas se encargan de apagar el fuego. Tia pregunta si deberían atacar, pero Lulusi admite que ni siquiera está segura de si pueden atravesar la barrera del wyvern y tampoco pueden escapar, ya que las bestias los seguirán desde el cielo. El protagonista se desespera sin saber qué hacer, al igual que las chicas, porque la amenaza parece no tener intención de irse, ignorando a todos los demás. Hiraku se dice a sí mismo que lo más importante es proteger a todos. Al tener ese pensamiento, sorprendentemente, su herramienta agrícola omnipotente se transforma en una poderosa lanza. Aunque no entiende todo, Hiraku no pierde tiempo y decide usar la lanza contra el wyvern. La bestia crea 3 barreras de protección contra el ataque, pero la lanza del protagonista las rompe por completo, logrando atravesar una de las alas del wyvern. La lanza regresa a la mano del protagonista, quien sin dudarlo, la lanza de nuevo con mucha fuerza y esta vez atraviesa el pecho del wyvern, haciéndolo caer en el bosque. Cuando todo termina, las chicas se quedan sin palabras, completamente sorprendidas. A pesar de que hubo algunos daños en el campo de cultivo, todos los edificios terminan bien, así que deciden ir a ver el cadáver del wyvern en el bosque. Al encontrarlo, el protagonista pregunta si hay muchas de esas bestias. Lulusi responde que sí, que hay, pero solo en los lugares donde viven, además de que es muy raro encontrar uno tan grande. Con bastante seriedad, Hiraku pregunta entonces si existe alguna posibilidad de que alguien haya enviado ese wyvern específicamente para atacarlos. Pero Tia dice que es poco probable, ya que incluso si ese wyvern estuviera bajo el mando de alguien, no enviarían a una criatura tan rara y valiosa por su cuenta. Por eso, lo más probable es que haya sido una criatura salvaje actuando sola. Hiraku llega a la conclusión de que entonces todo fue más que un desafortunado y raro accidente. A pesar de haber creado un ambiente algo tenso, toda la seriedad del protagonista desaparece cuando pregunta si el wyvern se puede comer. Poco después, regresan a casa y disfrutan del wyvern mientras Tia explica que la carne de esta bestia realmente es considerada una exquisitez. Hiraku prepara un filete con especias, albóndigas al vapor e incluso un guisado con vegetales hecho con la carne de la cola del wyvern. Para sorpresa de todos, la carne resulta ser muy suave y llena de sabor, así que todos quedan encantados con la comida. Durante la cena, Lucy le pregunta discretamente a Tia si habría sido capaz de bloquear un ataque con la lanza que Hiraku usó anteriormente. Pero ella responde que, sinceramente, es imposible. Al final de cuentas, es solo un ataque con el que atravesó una barrera de 3 capas de un wyvern y luego le atravesó el pecho. Ambas chicas llegan a la conclusión de que realmente tuvieron suerte de que Kuro y los perros fueran los primeros con quienes se encontraron al llegar al bosque. Por otro lado, el castillo del rey demonio es mostrado en el reino demoníaco de Galgardo. Allí, Basel, Randan y Gra, 3 de los 4 grandes generales del rey demonio, hablan sobre el informe que recibieron de un wyvern que fue derribado. Ninguno de ellos puede creer que una bestia haya sido derrotada así, ya que si un solo wyvern se acercara a ellos, sería suficiente para movilizar todas sus fuerzas. Basel explica que, según el informe, el enorme wyvern fue atacado desde el suelo y fue asesinado con 2 golpes. Los otros 2 generales se quedan incrédulos e incluso entran en pánico ante la información, diciendo que no pueden luchar contra algo así. Gra, el más calmado de los 3, declara que antes de que el miedo y el pánico empiecen a extenderse entre los ciudadanos, ellos, como los 4 generales, deben encargarse de la situación.
Aún así, Randam propone como solución renunciar y se va sin decir más. En otro lugar, también se muestra la guarida de Dreame, donde un enorme dragón llamado Dreame habla con su subordinado, Gucci, después de haber visto caer al Wyvern. El dragón le pregunta a Gucci qué cree que pasaría si él recibiera un ataque así. Gucci no duda en decir que lo más probable es que un ataque así lo atravesaría por completo, por lo que sería una tontería atacar. Mientras la noticia del Wyvern causa pánico en otros lugares, el protagonista, al día siguiente, se pregunta tranquilamente qué hará con la carne del Wyvern y decide fabricar vino con las uvas que ha cultivado. Las chicas lo ayudan muy animadas, ya que aparentemente el vino existe en ese mundo y es algo muy valioso. Después de cosechar muchas uvas, las chicas las pisan en algo que el protagonista construyó específicamente para eso. Mientras tanto, el protagonista se encargaba de cambiar los barriles a medida que se llenaban, barriles que fueron construidos por la alta elfa Lalatia, ya que ella sabe cómo hacer recipientes herméticos. Las chicas empiezan a pisar las uvas, pero Tia termina cayéndose por accidente. Por eso, las elfas proponen cantar una canción que solían cantar en su aldea mientras trabajaban juntas. Eso las ayuda a coordinarse y se divierten más de esa manera, tanto que Luluce se une, llevando a Iraku con ella. Después de mucho trabajo y diversión, al atardecer, finalmente terminan con 16 barriles en total. Mientras tanto, el dios del mundo los observa y le muestra a la diosa de la agricultura lo mucho que Iraku se está divirtiendo, así que le pide que lo perdone. Sin embargo, la diosa de la agricultura se enoja y se niega a perdonar al dios, ya que él castigó por error el alma de un humano inocente y trató de salvarlo a escondidas, para al final enviarlo a ese horrible bosque de la muerte y, para colmo, le dio una réplica de la lanza sagrada, la Grim. El dios intenta disculparse, diciendo que por ahora él solo la usa como herramienta agrícola, además de que ella le había dado permiso. Pero la diosa le aclara que nunca dijo que él se la daría a un humano. Más irritada que antes, ella le dice al dios que esa lanza debería drenar toda la fuerza vital de Iraku, matándolo instantáneamente. Bastante avergonzado, el dios dice que aún así Iraku está bien, así que seguramente tiene habilidades de recuperación súper rápidas gracias al cuerpo saludable que le dio. A pesar de eso, la diosa reprende al dios y, por lo visto, su padre fue bastante descuidado y, como castigo, tendrá que quedarse sentado en un lugar fijo durante 300 años. Volviendo al protagonista, después de que Sabudon activa la alarma, él encuentra de nuevo a una pequeña vampira en el bosque. Luluce se sorprende al verla y la reconoce como Fioura, su hermana. Poco después, la llevan a casa y ella explica que, después de escuchar que la infame ángel estaba persiguiendo a Luluce, decidió seguirla hasta ahí. El protagonista le dice que ya está ahí y que puede relajarse y quedarse un tiempo con ellos. Fioura lo mira y comenta que le cuesta creer que él sea el esposo de su hermana, ya que algo no le cuadra. Pero al sentir la mirada escalofriante de Kuro, Fioura se asusta y se retracta de todo lo que dijo. Luluce aclara que Iraku es quien manda en ese lugar y es el maestro de todos esos lobos infernales que ella vio, además de que también. Fioura entonces entiende y, de manera muy normal, se disculpa por su comportamiento grosero, aunque Iraku le dice que no se preocupe. Cambiando de tema, el protagonista entonces se dirige a Kuro y le pregunta si realmente son lobos. Como respuesta, Kuro le ladra y Iraku también pregunta qué significa la parte de infernal. Kuro entonces procede a lanzar una enorme llama roja de su boca, lo que hace que Iraku aplauda, asombrado. Mientras tanto, Luluce no puede creer que Iraku haya estado viviendo todo ese tiempo con ellos sin realmente saberlo, ya que son bestias mágicas bastante conocidas. Por la noche, el protagonista prepara una buena cena para Fioura como disculpa por lo que Kuro y los lobos le hicieron pasar. Como era de esperarse, ella queda encantada con la comida, igual que Luluce al principio. Fioura anota muchas cosas para su investigación. Después de pasar algunos días ahí, Fioura se va con mucha prisa y emoción para poder hacer los preparativos de su mudanza. Un mes después, ella regresa trayendo consigo a un montón de sirvientas que pertenecen a una raza de ogros. Una de ellas se presenta como Anne, la representante de todas las sirvientas, y dice que está a su servicio. Iraku aclara que no necesitan ser tan formales y le pregunta a Fioura sobre lo que trajeron. Ella dice que son vacas normales y se aseguró de traer vacas que producen leche. El protagonista entonces se emociona, diciendo que ahora pueden hacer mantequilla y queso. Mientras tanto, Tia nota que ya hay bastantes razas en gran cantidad viviendo ahí, mientras que ella es la única ángel. Eso la desanima notablemente, así que rápidamente se acerca a Iraku y le avisa que se irá por un tiempo. Poco después, Tia regresa con sus subordinadas, Gran María, Kudeli y Corone, 3 ángeles con armadura de aspecto serio y grandes armas. También llega un grupo de hombres lagarto, cuyo representante se llama Daga, y él también trae una gallina en una jaula. El protagonista pregunta si la gallina escupe fuego, algo desconfiado, pero Tia asegura que la gallina que trajo solo pone huevos.
Hiraku entonces les agradece, lo que pone muy felices a las chicas. Gracias a todos, el lugar donde viven se ha vuelto mucho más civilizado. Las sirvientas, siendo profesionales, se encargan de limpiar los cuartos y mantener la casa limpia, además de que también cocinan, pero no saben hacer más que comida bastante sencilla. Por eso, el protagonista les enseña todos los métodos de cocina que conoce y a todas les gusta mucho la cocina. Así que, en poco tiempo, aprendieron a preparar platillos más elaborados. Por otro lado, los 3 ángeles que Tia trajo con ella se encargan de patrullar diferentes regiones del bosque, asegurándose de vigilar hasta el más mínimo movimiento. Esto se debe a que después del ataque del Wyvern, Tia decidió que los 3 actuarían como seguridad en las instalaciones. Mientras tanto, los hombres lagartos se encargan de todas las tareas que requieren fuerza al aire libre, y gracias a ellos, las obras avanzan aún más rápido que antes. El protagonista piensa en todas las personas que ahora viven ahí y se da cuenta de que ni siquiera puede contarlas. En ese preciso momento, Lia se acerca y le informa que trajo a todas las elfas altas que aún vagaban por el bosque. Al ver a tantas chicas, Hiraku pregunta si no hay ningún hombre, pero Lia le explica que, en realidad, no hubo hombres que sobrevivieran en esa época. Aún así, ella le asegura que todo está bien, ya que pronto podrán empezar a tenerlos. Sin preguntar absolutamente nada, el protagonista les desea suerte y decide no cuestionar cómo lo harán. Unos días después, Hiraku reúne a todos los diferentes representantes de todas las razas y les dice que quiere inventar un nombre para el lugar donde viven. Él explica que, al principio, solo era su pequeña cabaña y los campos de cultivo, pero después empezaron a surgir más edificios y más gente comenzó a mudarse. Así que, actualmente, es como una aldea. Por esa razón, quiere ponerle un nombre. Ann propone que le pongan el nombre del bosque en el que están y el protagonista piensa que es una buena idea. Pero al escuchar que se llama Bosque de la Muerte, descarta completamente la idea, ya que suena demasiado aterrador. Alguien más entonces propone que lo llamen Aldea de la Muerte, pero eso suena aún peor, así que también se descarta. Finalmente, Sabuton levanta su pata y señala la enorme puerta de la casa. Sin entender muy bien, Hiraku mira hacia la puerta y ahí logra ver el enorme árbol que siempre ha estado ahí. Por lo tanto, el nombre del lugar donde ha estado viviendo queda oficialmente como Aldea del Gran Árbol. Por la noche, el protagonista revela el nombre a todos los habitantes y hace una gran fiesta para celebrarlo con el primer lote de vino que hicieron en la aldea. Todos se emocionan y empiezan a llamarlo alcalde, pero Hiraku dice que eso es algo que decidirán juntos después. Aún así, Lucy le dice que solo él puede serlo y, al ver que todos están de acuerdo, lo llaman así, lo cual él acepta muy feliz y decide disfrutar la vida que ha llevado hasta ese momento, celebrando junto a todos su gran felicidad. Así, la aldea sigue avanzando, aunque como alcalde, Hiraku sigue trabajando como siempre lo ha hecho. Un día, escucha la alarma de Sabuton y rápidamente uno de los ángeles que patrullan se acerca para informarle que ha llegado un mensajero del reino demoníaco. Tia y Lucy acompañan al protagonista para ver a ese mensajero y se encuentran con Bezel. Bezel se presenta y les dice que le gustaría tener una audiencia con la persona encargada del lugar. Hiraku se presenta como el alcalde, así que Bezel le entrega un regalo para conmemorar el encuentro. Después, le informa que tiene un mensaje del rey demonio, ya que le gustaría discutir la situación del asentamiento. El protagonista recuerda lo que Lucy le dijo sobre el rey demonio, así que deduce que quieren que pague impuestos por todo el tiempo que ha vivido en esas tierras. Después de pensarlo, Hiraku se llena de valor, asumiendo sus deberes como alcalde. Entonces le dice a Bezel que si el rey demonio está dispuesto a aceptar que vivan en esa tierra, él está dispuesto a ofrecer parte de su cosecha como impuesto, pagando una tasa del 10%. Al escuchar esto, Bezel se sorprende, así que el protagonista se preocupa, pensando que tal vez fue demasiado bajo. Pero para sorpresa, Bezel pregunta nerviosamente si de verdad está bien con eso. Hiraku responde que sí y aclara que le gustaría que vinieran a recoger el pago todos los años antes del invierno. Bezel acepta, cerrando el trato mucho más rápido de lo que el protagonista esperaba. Hiraku firma el acuerdo, estableciendo que el impuesto a pagar será del 10% de toda su cosecha cada año. Sin embargo, esto se limita a lo que cultivan en los campos, así que no les dará nada de leche, huevos, miel o alcohol que produzcan. Si el pueblo del rey demonio está interesado en cualquiera de esas cosas, entonces tendrán que hacer negociaciones comerciales. Como el protagonista sintió que fue muy agresivo en las negociaciones, termina dándole un regalo a Bezel antes de despedirse. Lucy lo felicita por haberlo hecho tan bien y dice que, como ahora pagan impuestos, técnicamente están bajo la protección del rey demonio. Ella comenta lo impresionante que es la tasa del 10% que van a pagar, ya que normalmente el porcentaje supuestamente es de 50 o 60%. Ann, además, menciona que la idea de venir a cobrar cada año fue una excelente decisión, lo que los obliga a reconocer oficialmente su residencia ahí.
Y si vienen a cobrar solo una vez al año, no podrán medir con precisión todo lo que realmente producen. En otras palabras, prácticamente compraron la protección del rey demonio con un impuesto real inferior al 10%. Luluz entonces se emociona porque, además de todo eso, Bessel les regaló la medicina todopoderosa, que funciona si se bebe o si se aplica directamente sobre una herida, algo aparentemente muy valioso. Mientras tanto, en el castillo del rey demonio, los generales conversan con Bessel, sin poder creer que la aldea del gran árbol se haya sometido a sus fuerzas militares, incluso cuando tiene la fuerza para derrotar a un wyvern. Brandan tampoco puede creerlo, así que dice que seguramente tiene algún motivo oculto. Bessel aclara que tuvo la misma sospecha, pero aún así no tuvo otra opción más que aceptar sus condiciones. Al fin y al cabo, la princesa vampiro y el ángel de la aniquilación estaban ahí mismo junto al alcalde. Gratis se impacta al escuchar eso, preguntando con miedo si acaso se refiere a la gran sabia Lucy y a la más fuerte de todos los ángeles. Bessel lo confirma y aclara que no es solo eso, que también había un ejército de altos elfos y una manada de lobos infernales. Además, el grupo que los guió hasta su líder fue el trío de ángeles asesinos, algo que lo hizo pensar que su vida ya se había acabado. Y a pesar de todo eso, el alcalde sugirió que estaban bajo la protección del rey demonio, algo que no pudo negar, porque si no se habrían convertido en una fuerza enemiga. Los generales empiezan a temblar de miedo, pero su atención se centra en el regalo que Hiraco les ofreció. Al abrirlo, ven manzanas y algunas frutas que nunca habían probado. Graf es el primero en probarlas y se sorprende por lo ricas que están. Sin embargo, la atención de Bessel se dirige al tejido que envuelve las manzanas y, con terror, se da cuenta de que pertenece a una gran araña demoníaca, una criatura peligrosa con la que los anteriores reyes demonio alguna vez pelearon. Al escuchar eso, Randall se levanta de nuevo y se retira, diciendo que renuncia. Por otro lado, al poco tiempo, la aldea del Gran Árbol recibe otra visita del único y verdadero gobernante de los dragones, Drime. El gran dragón inclina la cabeza en señal de respeto, mientras su asistente le entrega a Hiraco un regalo de su parte, una elegante seda que parece de gran valor. Hiraco agradece, pero pregunta el motivo de su visita. Busivia explica que su maestro tiene su guardia ubicada al sur de ese lugar y, aunque hay bastante distancia, los considera vecinos, por eso decidieron ofrecerles un saludo formal. Hiraco entonces los invita a pasar, así que el enorme dragón toma forma humana y, nervioso, vuelve a presentarse ante el protagonista. Sin embargo, Drime se relaja por completo, exclamando que ese lugar está increíble, igual que su licor, así que planea quedarse ahí. Busivia le aclara a Drime que no puede hacer eso, ya que mucha gente se enojaría si él no protege su hogar. Poco después, ambos se van con manzanas de regalo, que Hércules les dio. Después de recibir visitas inesperadas, Hiraco piensa en cómo la aldea del Gran Árbol lidiará con los visitantes, ya que todo empieza a complicarse con las relaciones diplomáticas. En pocos días, el protagonista decide construir una casa de huéspedes para los visitantes, ya que no se siente cómodo invitándolos a su propia casa. Las elfas construyen una casa grande con capacidad para 30 personas, ya que es probable que lleguen grupos grandes de visitantes. Y para no asustar a los visitantes, Lia y la elfa instalan una campana para Sabutao, para que así se pueda distinguir si se acerca un visitante o un enemigo. También se establece un grupo de bienvenida para recibir a los visitantes, formado por varias personas para vigilarlos en caso de que algún enemigo se infiltre haciéndose pasar por visitante. Mientras tanto, Fioura será la encargada de vigilar a los visitantes que se queden hasta el anochecer, ya que, siendo una vampira, no tiene problema en no dormir durante varios días. Toda la preparación se puso en práctica antes de lo esperado, ya que poco después reciben la visita de un grupo de hombres bestia provenientes de un lugar llamado Villa Aullante. Gas, uno de ellos, aclara que quieren establecer relaciones con la aldea del Gran Árbol. Después de recibirlos adecuadamente, escuchan lo que tienen que decir. El grupo explica que su aldea ha tenido problemas últimamente, así que el comercio entre ellos se ha vuelto inestable. Por esa razón, están buscando a alguien nuevo con quien comerciar y llegaron hasta aquí porque escucharon que alguien del pueblo del Rey Demonio estaba hablando de su aldea. Al día siguiente, Garth habla con el protagonista y le dice que ellos tienen productos fabricados con el mineral que extraen en su aldea. Entre estos, pinturas, platería, cristales y más cosas que les gustaría intercambiar por alimentos. Al ver todo lo que él ofrece, el protagonista se emociona, diciendo que lo quiere todo y que está dispuesto a dar sus cosechas a cambio. Así, su relación comercial con la aldea aullante comienza. A cambio de un barril de vino, Drime acepta llevarlos a todos y cargar con la mercancía. Días después, regresan de la aldea aullante después de haber intercambiado todo. Tia informa que el alcalde de la aldea aullante preguntó si algunos de los suyos podrían ir a vivir a la aldea del Gran Árbol, sumando unas 20 mujeres. Y como todavía necesita más gente para trabajar, Hiraco acepta con la condición de que envíen al menos a 2 hombres jóvenes, ya que la población es casi en su totalidad de mujeres.
Días después, las chicas de la aldea aullante llegan, pero cuando presentan a los 3 jóvenes que trajeron, el protagonista se da cuenta de que hubo un malentendido, ya que esos 3 jóvenes resultan ser todavía niños pequeños. Aún así, no le queda otra opción más que darles la bienvenida en su aldea. En poco tiempo, los nuevos habitantes se adaptan a la aldea, aunque algunas de las nuevas chicas todavía se desmayan al ver a Sabutao y a los lobos. Hirako nota que una de ellas usa magia y se da cuenta de que absolutamente todos ahí pueden usar magia, incluyendo a los lobos, a Sabutao e incluso a la abeja gigante y al slime. Nuevamente, él comenta que es el único que no puede hacerlo, pero una de las nuevas chicas intenta animarlo, diciendo que los niños tampoco pueden usar magia, ya que no han aprendido. Hirako piensa para sí mismo que hasta ellos lo superaron en poco tiempo, pero aún así se concentra en las cosas que sí puede hacer. De repente, el sonido de una explosión y un temblor lo distraen y, en poco tiempo, Gran María aparece y le informa que un Grapple y un Blond Viper están peleando en la zona norte del bosque. El suelo tiembla cada vez más fuerte, lo que preocupa bastante a Gran María, ya que si siguen así, podrían afectar la aldea y sería muy peligroso involucrarse sin un plan. El protagonista piensa con calma y, después de unos segundos, le pregunta a Gran María si esas criaturas que están peleando comen. El ángel dice que sí, por eso poco después vemos a Hirako volando. A pesar del aparente peligro, simplemente dice que siempre se ha preguntado a qué sabrá la carne de oso. Al llegar, se encuentra con una serpiente gigante peleando contra el enorme oso luchador. El rey propone ir a pedir ayuda de inmediato, pero Hirako le dice que simplemente lo baje. El ángel obedece rápidamente y así Hirako derrota fácilmente a las bestias con su lanza. Al ver el cadáver del enorme oso que una vez lo atacó, Kuro se queda observando, aparentemente abrumado al darse cuenta del gran poder del protagonista. Las 3 ángeles también quedan completamente incrédulas, ya que ni siquiera ellas podrían derribar a un monstruo así de un solo golpe. Al volver a casa, el protagonista prepara un estofado albino con la carne del oso y fríe la carne de la serpiente, que termina sabiendo a pollo. Pocos días después, un grupo de enanos ancianos liderados por un hombre llamado Donovan llegan como visitantes. Donovan comenta que escucharon que él tiene alcohol de alta calidad en la aldea del Gran Árbol, así que les gustaría que compartiera un poco de su vino con ellos. A cambio, ellos pueden fabricar alcohol usando otros productos de sus campos, ya que han pasado la vida estudiando la producción de alcohol y tienen la tecnología necesaria para eso. Eso es suficiente para convencer a las chicas. Así que, en poco tiempo, Donovan y sus hombres empiezan a trabajar en el alcohol de inmediato. Después de todo un proceso, Donovan le da un poco de whisky recién destilado al protagonista, quien se sorprende por la fuerza de la bebida. Después de un tiempo, Donovan y sus hombres terminaron quedándose en la aldea, trabajando como cerveceros. Entonces hace una fiesta de celebración con el nuevo alcohol y hasta Dream asiste y termina emborrachándose como de costumbre. Días después, Sabuton activa la alarma y el protagonista se prepara para atacar con su lanza cuando ve que un dragón que no parece amigable se acerca directamente. Pero antes de que pueda hacer algo, Dream golpea al dragón para que se aleje. Sin embargo, un tercer dragón aparece volando directamente hacia el protagonista, quien no tiene otra opción más que atacar. Su primer ataque extrañamente falla por poco, así que se prepara para lanzar su segundo ataque. Pero antes de que pueda hacerlo, Dream aparece frente a él, exclamando que por favor se detenga. Después, Dream se presenta en su forma humana junto con Grafalon, su esposa, y su hija Lasti. Dream explica que, al parecer, las constantes escapadas de Dream para ir al pueblo del Gran Árbol despertaron sospechas en su casa, ya que siempre que iba al pueblo llevaba todo tipo de regalos valiosos y terminaba pasando la noche durmiendo en la casa de huéspedes para no regresar borracho a casa. Cuando se aclara el malentendido, la esposa y la hija de Dream le piden disculpas al protagonista. La familia de dragones, poco después, habla sobre lo amenazante que es el pueblo de Hirako. La esposa de Dream comenta que nunca pensó que conocería a alguien que tuviera la fuerza para dominarlos. Lasti está de acuerdo, ya que su madre ni siquiera pudo defenderse del ataque de Hirako anteriormente, teniendo que esquivarlo. Su madre le dice que eso fue gracias a la araña, que es una vieja amiga suya, pero que si no la hubiera sacado del camino en ese momento, probablemente no estaría viva, ya que no pueden ignorar ese tipo de poder. La esposa de Dream le dice a Lasti que tendrá que vivir en ese pueblo por un tiempo para asegurarse de que ese poder nunca se vuelva en su contra. Los dragones, sin poder discutir, Lasti se convierte en habitante del pueblo del Gran Árbol, ya que el protagonista nunca tiene problema en aceptar más ayuda. Lasti se presenta un poco nerviosa, pidiendo que la llamen Lasti y preguntando qué debería hacer. En poco tiempo, ella empieza a trabajar en el pueblo, pero debido a su fuerza monstruosa de dragón, casi todo lo que hace termina en desastre. Pero después de pensarlo un poco, el protagonista encuentra el trabajo perfecto para la chica y deja a Lasti a cargo de las relaciones diplomáticas del pueblo.
Esto se debe a que todo el mundo le teme a los dragones, que además de tener poder, también poseen un conocimiento y una sabiduría increíbles. Hiraku descubre que darle ese cargo a Lasti funcionó perfectamente, ya que cuando Basel fue al pueblo a comprar naranjas, terminó comprando un montón de frutas por lo mucho que Lasti lo intimidó, sin siquiera intentarlo. Basel regresa al castillo del rey demonio e informa a los otros generales que ahora la aldea del gran árbol tiene dragones y, debido al poder militar que no deja de crecer en la aldea, deben mantenerlos vigilados, teniendo cuidado de que no los descubran o podrían considerarlo un acto de agresión. Sin más opción, Basel tiene un plan y poco después decide enviar a su hija Florene a vivir a la aldea para investigar sin levantar sospechas. A pesar de que la chica estaba muy confiada de que no sería gran cosa, pronto se da cuenta del enorme poder militar de la aldea y toda su confianza la abandona. Aún así, decide seguir trabajando en la aldea y se hace amiga de Lasti. En poco tiempo, cuando llega el otoño, todos disfrutan más de la comida. Un día, mientras come un guiso con las chicas, el protagonista menciona lo mucho que sería mejor si pudieran conseguir comida del mar. Eso llama la atención de todas, quienes no tardan en preguntar a qué se refiere con comida del mar. Hiraku explica que se refiere a cosas como bacalao, cangrejos o rape, ya que con eso y otros ingredientes podrían preparar un guiso mucho mejor. Fiora empieza a investigar sobre lo que él dijo, mientras que Tia se pregunta si los cangrejos realmente se pueden comer, ya que son muy duros y salvajes. A pesar de todo, tienen sus dudas, pero la emoción les gana y se movilizan de inmediato. Floren le comenta que hay una ciudad portuaria dentro de los límites del reino demoníaco al sur de la aldea, donde hacen mucho comercio con productos del mar. Entonces podrían conseguir los pescados ahí y ella podría pedirle ayuda a un comerciante que conoce. Tia se ofrece para llevarlas volando hasta allá, así que ambas parten de inmediato. 3 días después, regresan junto con Michael Galron, el presidente de la empresa. Después de que se presenta con Hiraku, le muestra todos los productos marinos que trajo de la ciudad de Sasato. Michael es bastante directo en su visita y aclara que su objetivo es sugerir más oportunidades para comerciar bienes y hacer negocios. Además, propone convertirse en el proveedor gubernamental oficial para la aldea del Gran Árbol, lo que significa que quiere gestionar todo el comercio entre ellos y el mundo exterior, ya que puede conseguir varias veces más valor al intercambiar los valiosos productos que producen. Tia y Lucy se encargan de revisar la lista de productos de los que se encarga la empresa de Michael. Después de discutir varios temas importantes, Michael parte nuevamente hacia su ciudad, siendo llevado por Les. Hiraku comenta que Michael parece ser un comerciante hábil, así que será de gran ayuda que él se encargue de sus negociaciones, especialmente si terminan obteniendo más beneficios al comerciar. Y aunque realmente parecía un comerciante más hábil y tranquilo, cuando se aleja lo suficiente de la aldea, Michael muestra todo el miedo que estaba escondiendo, bastante aliviado de haber sobrevivido y de haber logrado cerrar su trato con ese grupo tan aterrador. Se va feliz, ya que es el mejor negocio de su vida. Después de todo eso, el protagonista y las chicas finalmente prueban auténtica comida del mar, que resulta ser tan buena que Hiraku piensa en pedir camarones o calamares la próxima vez. Algún tiempo después, por tercera vez, un dragón ataca la aldea y el escuadrón de 3 ángeles no logra detenerlo. Entonces, el protagonista observa al dragón bastante alerta, preguntándose si acaso estaría relacionado con Dream. Pero el dragón se queda unos segundos sin hacer nada, solo mira al protagonista y luego lanza una bola de fuego al bosque, mostrando su poder y prácticamente desafiándolo. Por lo tanto, Hiraku usa su lanza y en pocos segundos derriba al dragón, haciendo que caiga en el bosque. Cuando va a investigar, encuentra a una chica albina que admite la derrota y se rinde, despreocupadamente. El protagonista le pregunta por qué quemó el bosque, pero la chica no logra pensar en ninguna excusa. Sin embargo, Dream aparece preocupado y se disculpa con Hiraku, explicando que ella es Hakuren, su hermana mayor. Hakuren dice que toda la culpa es de Dream, ya que él dijo que algún día la entregaría como esposa a Lest, el alcalde de la aldea del Gran Árbol, porque quería ver por sí misma qué tipo de persona era. Dream afirma que ciertamente dijo algo así solo porque estaba borracho, cosa que no sorprende al protagonista. Hiraku pregunta si no podía visitarlo de manera normal, pero Hakuren responde que quería jugar un poco con él, ya que todos hablan de lo fuerte que es, además de que quería desahogar su frustración, pues no puede creer que su pequeña sobrina, siendo 900 años más joven, encuentre un esposo antes que ella. El protagonista la regaña, diciéndole que aunque quiera jugar, no puede causar problemas a las personas. Después de ser regañada, Hakuren no tiene otra opción más que limpiar el desastre que causó.
Días después, Hakuren se acomoda fácilmente en la aldea, comiendo despreocupadamente junto con Dream como si estuvieran en su propia casa. Les se disculpa por el comportamiento de su tía, ya que está causando muchos problemas, pero el protagonista le asegura que no es nada por lo que deba disculparse. Después de comer, Hakuren dice que escuchó que él tiene juegos de mesa bastante divertidos en ese lugar, así que le pide al protagonista que juegue en una de las partidas. Poco después, Hakuren, Dream, Leslie, claro, el protagonista deciden jugar Mahjong, pero a petición del clan de dragones, hacen una apuesta, estableciendo que el perdedor tendrá que quitarse una prenda de ropa como castigo. Al ver la peligrosa competitividad de los dragones, Hiraku se preocupa, teniendo el presentimiento de que todo saldrá mal. Poco después, su preocupación aumenta al darse cuenta de que los dragones realmente odiaban perder, lo que hace que empiecen una partida muy seria de Mahjong. Después de varias partidas, las preocupaciones del protagonista se hacen realidad, pues él es el único que termina quedándose con solo una prenda de ropa. Para su desgracia, termina perdiendo la última partida, así que se ve obligado a desnudarse. Mientras tanto, en el castillo del Rey Demonio, los generales también se llenan de preocupación, ya que recibieron informes de que el antiguo dragón Hakuren fue visto en la aldea del Gran Árbol. Así que ahora tiene suficiente poder para conquistar un país. Greaf se altera y pregunta si está bien que se queden sin hacer nada, pero el Rey Demonio Galgardo ni siquiera se interesa en el tema y le comenta a Bessel que su hija ha estado de mal humor últimamente, ya que no le ha dicho nada en todo el día aparte de buenos días. Entonces teme que esté en su etapa rebelde. Greaf intenta volver al tema y le advierte que necesita concentrarse en preparar sus fuerzas militares de inmediato. Pero cuando intenta hablar con Raindan, se da cuenta de que este se escapó, dejando solo su carta de renuncia a medio escribir. Por otro lado, después de haber atacado la aldea del Gran Árbol, Hakuren decide quedarse y como se lleva bien, se convierte en maestra de la aldea enseñando lectura, escritura y matemáticas a los niños del lugar. Un día, unas chicas lamias visitan la aldea, trayendo tesoros y pidiendo que les perdonen la vida. Ellas explican que en algún momento, los hijos de Kuroko decidieron limpiar una mazmorra que encontraron en medio del bosque, así que las lamias se vieron obligadas a huir rápidamente de sus casas. Aunque los lobos no sabían lo que estaban haciendo, les causaron muchos problemas. Así, Hiraku decide intercambiar las gemas preciosas que las lamias extrajeron por algunos de sus cultivos. El protagonista les dice que le gustaría que siguieran comerciando. Y muy contentas con eso, las chicas entonces regresan a sus hogares originales. Después de eso, las lamias formaron el servicio de entrega de las lamias y empezaron a transportar los productos comerciales del pueblo, convirtiéndose en vecinas de confianza. Y con eso, el aumento del comercio con otras ciudades y zonas, el pueblo alcanza un nuevo nivel. Entonces Hiraku decide expandirse y plantar aún más cultivos. Por otro lado, en un castillo, 3 chicas conversan sobre el poder militar que la aldea del Gran Árbol está acumulando, posiblemente planeando algo muy malo. Comentan que seguramente están convenciendo a Floren de quedarse ahí para poder usarla como rehén si es necesario. Por lo tanto, le piden a la princesa que empiece a reunir a sus tropas de inmediato antes de que sea demasiado tarde. La princesa entonces está de acuerdo, diciendo que deben derrotar esa aldea y salvar a Floren. Mientras tanto, Floren trabaja tranquilamente en su oficina, ya que ella se encarga de la contabilidad de la aldea. Su padre, Bessel, la visita poco después y le informa que la hija del Rey Demonio, la princesa Yuri, está reuniendo tropas y preparándose para una campaña militar. Floren se sorprende y pregunta por qué la princesa haría algo tan absurdo. Bessel explica que desde que ella se fue, algunos seguidores aprovecharon para llenarle la cabeza a la princesa con medias verdades. Y por seguidores, en realidad se refiere a las 3 hijas de personas muy importantes, que según Floren, no son más que un trío de idiotas con poder político. Bessel revela que el lugar que planean atacar es la aldea del Gran Árbol. Entonces Floren se altera, exclamando que deberían saber lo ridículamente poderosa que es esa aldea, después de todos los reportes que ella envió. Su padre explica que los reportes parecían tan ridículos que empezaban a parecer poco realistas. Y aunque él intentó que el Rey Demonio detuviera todo, es demasiado blando con su hija, así que no hizo nada. Él dice que las tropas de la princesa se movilizarán al día siguiente y que sus fuerzas suman 300 hombres. Él le aclara a Floren que no puede detener a la princesa sola, porque si lo hace, la considerarán enemiga del reino demoníaco. Por eso, es mejor que le pida a alguien de la aldea que derrote a las fuerzas de la princesa, ya que así ellos se rendirán y regresarán a casa. Sin embargo, tampoco pueden dejar que todos se enteren de esta situación, ya que todo podría terminar con la violenta destrucción del reino demoníaco. Entonces, básicamente, Floren tiene que mostrarle a las tropas la diferencia en poder militar sin realmente movilizar a las fuerzas de la aldea.
Por lo tanto, al día siguiente, las lamias se encargan de demostrar su fuerza monstruosa a los soldados de la princesa, creando el caos sin esfuerzo en cuestión de segundos. Absolutamente todos los soldados se rinden, aterrorizados, suplicando que les perdonen la vida. Las lamias se sorprenden de lo fácil que fue, preguntando si de verdad les van a dar 10 cajas de manzana solo por eso. Después de presenciar eso, las 3 chicas que iniciaron todo se presentan en la aldea. Ahí, Floren le explica a Hirako que ellas vivirán en la aldea, diciéndoles de manera amenazante a las chicas que trabajarán como si sus vidas dependieran de ello. Además de las 3 chicas, la princesa Yuri también se presenta, pero Floren omite el hecho de que ella es hija del rey demonio y no se lo dice a Hirako. En vez de eso, le dice que no necesita darle un trato especial, así que puede ponerla a trabajar mientras esté ahí. Entonces Hirako le pide a Floren que le muestre la aldea y, una vez que las deja solas, ellas advierten que si trabajan honestamente, su intento contra la aldea será perdonado. Después de mostrarles todo el lugar, el trío de chicas nobles comenta lo ridículo que es que personas tan importantes como ellas tengan que quedarse en un lugar que está en medio de la nada. Por eso, en la noche, las 3 intentan escapar, pero se desmayan del susto al ver a los lobos infernales en los alrededores y a uno de los hijos de Sabutton. Después de varios intentos fallidos, se rinden por completo, así que ayudan a Floren con la montaña de trabajo de oficina que tiene pendiente, convirtiéndose en las chicas del ayuntamiento. Mientras tanto, después de conocer bien el pueblo durante algunos días, la princesa Yuri se queda muy sorprendida, diciendo que no puede creer que exista un mundo así fuera del reino demoníaco. Ella admite que siempre fue muy ignorante sobre el mundo exterior, llegando incluso a llevar la guerra y el conflicto a ese pueblo tan pacífico y maravilloso. Durante varios días, la princesa y las chicas de la alcaldía pasaron la mayor parte del tiempo ayudando en los cultivos y trabajando en las actividades del pueblo, conviviendo con los niños y los habitantes. Después de un tiempo, la princesa Yuri finalmente se va, diciendo que aprendió mucho durante su estadía en el pueblo, por lo cual está muy agradecida. Por otro lado, las chicas de la alcaldía se quedan, ya que después de tanto tiempo quedaron encantadas con la comida del pueblo y los demás beneficios. Así que deciden quedarse con la excusa de que todavía tienen muchas cosas que aprender y mucho trabajo por hacer. Poco después de la partida de Yuri y de las cosechas previas al invierno, como resultado, cosecharon tanto que los vegetales ni siquiera cabían en el almacén. Debido a esto, Lastia pregunta si puede llevarse algunos cultivos para su papá, a lo que el protagonista acepta sin problema. Akuren también pregunta si puede llevar algunos para su papá, y Raku también acepta, pero por pura curiosidad le pregunta quiénes son sus padres. Ahí descubren que los padres de Akuren son temidos dragones que viven separados en el norte y en el sur, conocidos como el dragón emperador y el dragón huracán Rai. Luego, Akuren se va para llevar los cultivos a sus padres, mientras Lastia lleva los cultivos a los suyos. Después de eso, Lastia sigue hasta la ciudad de Chachato para dejar las cosechas que envían para allá. Ya estando ahí, Maiko le pide que extermine a un monstruo que ha estado atacando los bosques mercantes. Ese monstruo resulta ser un chanco, una especie de pez que Hirako aparentemente ya había mencionado antes. Por lo tanto, Lesia se emociona, derrota al monstruo fácilmente y luego lleva al protagonista la carne de chanco que le dieron como agradecimiento por vencer al monstruo. Por otro lado, cuando Akuren regresa, trae consigo a un grupo de elfas de la montaña que querían mudarse al pueblo. La líder del grupo explica que normalmente viven en las montañas, pero últimamente les ha sido difícil encontrar comida. El protagonista no necesita escuchar más, porque de inmediato empieza a planear dónde podrán quedarse mientras construyen su futura casa. Esto hace muy feliz al grupo de elfas de la montaña, y en poco tiempo se convierten en residentes oficiales del pueblo. Así, el tiempo pasa y, poco a poco, el otoño desaparece mientras el invierno se acerca. Entonces va al cuarto de Lulucci. Aparentemente, ella no se sentía bien desde hace un tiempo y estaba en cama. Tia y Sena la acompañan, pero después de hacerle preguntas y escuchar sus síntomas, llegan a la conclusión de que Lulucci está embarazada, algo que sorprende tanto a ella como a Hiraku. Pasa el tiempo suficiente para que la barriga de Lulucci crezca bastante. Ella explica que la aldea se alborotó de alegría cuando se enteraron del embarazo, mientras que ella misma terminó siendo la más tranquila al respecto. Aún así, el protagonista termina preocupándose por ella todos los días, aunque Lulucci le asegura que está bien. Entonces Hiraku vuelve a su rutina, asegurándose de que las cosas dentro de la casa estén en orden y cuidando los cultivos contra las plagas. Ninguna de las plagas normales de jardín que él conoce existe en este mundo. En su lugar, existen unas cosas negras extrañas que viven en las plantas y se comen sus hojas. Por suerte, los hijos de Sabukton, Kuro y los demás vuelven a detectarlas, así que todavía no han causado ningún daño real.
La forma de deshacerse de ellas es simplemente usando la todopoderosa herramienta agrícola como regadera, que aparentemente tiene el poder de eliminar las plagas del jardín. Los campos que se ampliaron alcanzaron un tamaño bastante grande, así que ahora es más fácil controlarlos. Aún así, Hiraku se siente muy feliz al ver que todos los cultivos van progresando. Y así como los cultivos progresan, los animales también avanzan, ya que poco después le informan a Hiraku que las vacas dieron a luz becerros. El protagonista entonces se esfuerza por mejorar cada vez más la aldea e incluso construye un parterre de hermosas flores para decorar. Además, el trabajo agrícola también se encarga de construir todo tipo de cosas que los aldeanos le piden, incluyendo juguetes para los niños, algo que le resulta fácil gracias a la herramienta agrícola todopoderosa, a pesar de no tener experiencia en construcción. De vez en cuando, todos también se unen para entrenar en combate, ya que Annie y la sirvienta aconsejaron hacer entrenamientos regulares solo por precaución. Un día, Sena corre preocupado hacia el protagonista, advirtiéndole que hay un hombre extraño en la aldea. Cuando Hiraku va a investigar, efectivamente encuentra a un hombre extraño postrándose ante la estatua del dios del mundo que él esculpió hace bastante tiempo. Poco después, descubren que el hombre es el progenitor de los vampiros y, técnicamente, el abuelo de Luluzzi y Fioura. Él explica que, al escuchar que Luluzzi estaba embarazada, estaba seguro de que debía haber algún error, pero al verla, se da cuenta de que es verdad. Simplemente se sorprendió, ya que, al parecer, los vampiros suelen continuar con su linaje formando nuevos pactos de sangre, pero eso ocurre raramente. Aún así, Margrave se muestra feliz, diciendo que los hijos son un tesoro y que uno debe cuidar de los suyos. El hombre entonces se disculpa por haber entrado al pueblo sin saludar y explica que, al principio, solo planeaba echar un vistazo para luego irse, pero fue atraído por una presencia, precisamente la estatua bajo el gran árbol, ya que es un espléndido retrato del gran creador. El protagonista entonces le pregunta si, por casualidad, conoció a Dios. Y Margrave responde que sí, una vez al nacer. Él asegura que le dijo que se esforzara, a pesar de que nacería con un cuerpo ligeramente anormal. Margrave explica que se acuerda de Dios, pero por alguna razón no logra recordar su apariencia exacta, y aunque lo ha intentado innumerables veces, nunca pudo crear algo tan parecido a él como lo hizo el protagonista. A pesar de lo emocionado que está el hombre, el protagonista aclara que la estatua pertenece al pueblo, así que no puede ofrecérsela. Margrave se desanima notablemente, pero el protagonista entonces decide esculpirle otra estatua, lo que lo pone feliz. Por lo tanto, poco después Margrave se va, pero no sin antes agradecerle a la estatua y pedirle al protagonista que cuide de Luluzzi. Hiraku comenta que, al final, resultó ser una persona fácil de tratar. Fioura le dice que sí, a pesar de ser una persona increíblemente importante y de alto rango, algo de lo que Hiraku no estaba al tanto. Margrave, por su parte, regresa al templo después de 50 años, diciendo que quiere consagrar la estatua que Hiraku hizo en el mejor lugar. El anciano encargado del templo queda fascinado al ver la estatua, diciendo que deben asegurarse de que todos conozcan el nombre del escultor. Margrave responde que no es buena idea, ya que Hiraku no parece ser del tipo que aprecia esas cosas y no quiere hacer nada que perturbe su vida tranquila. Aún así, asegura que pueden apoyarlo en silencio, así que ordena al anciano que comunique a todos los demás templos que sean respetuosos con él, así como con la aldea del Gran Árbol. Algún tiempo después, envía un piano elegante y valioso de gran calidad a la aldea. Hiraku se niega a aceptarlo como pago por la estatua. Entonces Margrave dijo que entonces es un regalo para celebrar el embarazo de Luluzzi. El piano se coloca en el comedor de la aldea y poco después, otro para practicar, a petición de las chicas de la alcaldía que no se atrevieron a tocar el piano más elegante por miedo a estropearlo. Los pianos fueron un éxito, ya que todos querían tocar, aunque las únicas que realmente sabían tocar bien eran Florene y las chicas del reino demoníaco. Pero aún así, todas las demás disfrutan practicando juntas para mejorar. Esta segunda temporada ya empieza con todo con Lastmon. Nuestra dragona, que ahora se encarga de las relaciones diplomáticas de la aldea del Gran Árbol, está dando un paseo con Flora, la hija del conde. Ellas nos muestran cómo ha crecido la aldea. Lo que empezó como una cabañita sencilla, ahora tiene campos de cultivo que se pierden de vista. Sena y el resto de las elfas están cuidando los tomates, mientras que las elfas de la montaña se encargaron de la herrería y la fabricación de objetos. Y no, los enanos no están en las forjas. Ellos se quedaron con la noble misión de producir la bebida para la banda. Akuren sigue a cargo de la guardería y la administración está en manos de Uruzi, Tia y Ria.
Flora está grabando un video de presentación del lugar y cuando le toca a Hiraku, él se presenta oficialmente como el alcalde. El ambiente en la aldea es de pura emoción, porque la gente está esperando a más de 100 nuevos habitantes. Hiraku da la idea de crear una nueva área solo para ellos, así que es hora de empezar a talar algunos árboles. Los hombres lagarto están súper motivados con el proyecto y, como se va a necesitar mucha comida, Kuro y sus hijos se encargan de la casa. Todos están ansiosos y nerviosos por recibir a los nuevos, practicando sin parar para que todo salga perfecto. Un poco después, para relajarse, Han prepara unos sándwiches nuevos para Hiraku. Él hasta se sorprende con el esmero de ella y comenta que son perfectos para comer mientras trabajan. Como Frau está hasta el cuello de trabajo, Hiraku decidió llevarle un bocadillo. Al llegar, ve que las chicas de la administración la están pasando mal con una montaña de documentos que nunca se acaba. Hiraku intenta calmar los ánimos avisando que Frau va a traer refuerzos. Dicho y hecho, Frau aparece con las nuevas reclutas del reino demonio, que vinieron aquí pensando que eso iba a mejorar su estatus social. Es hora de ponerse manos a la obra. Arman el equipo administrativo rapidísimo, pero casi les da un infarto cuando se topan con la Zabuton y Kuro. Más tarde, la Gran María le avisa a Hiraku que ya inspeccionó el área de la nueva aldea y que todo está seguro. Ria llega poco después y explica que la nueva ubicación está río abajo por una cuestión de ventaja estratégica. Hiraku no entiende muy bien y ella le dice la verdad, que es para garantizar su seguridad en el peor de los casos, como una rebelión. Más vale prevenir que lamentar. Al llegar, Hiraku se sorprende al ver que el lugar también tiene un árbol gigante. El reconocimiento ya está hecho y el equipo empieza a abrir camino por el bosque. El problema es que ellos no son Hiraku, por más que lo intentan, no logran cortar bien los árboles. Al final, le toca a Hiraku tumbar todo y abrir el camino. Incluso usan los troncos para improvisar un puente más pequeño, ya que uno demasiado grande podría ser usado por monstruos gigantes. Una lógica impecable, por cierto. Después de eso, Hiraku limpia el área alrededor del segundo gran árbol y construye un canal para llevar agua del río hasta la nueva aldea. Ria avisa que el progreso va demasiado rápido y le dice al jefe que descanse, ya que él hizo casi todo el trabajo pesado solo. Él acepta y los hombres lagartos se encargan de la construcción. Como Hiraku no puede quedarse quieto, usa el tiempo libre para esculpir una estatua de Zabuton. Urushi aparece cargando al bebé, lo regaña por no estar descansando y él finalmente le hace caso a su esposa. Él le comenta que preparó todos los materiales de construcción con calma. ¿Te acuerdas cuando hizo la primera cabaña y batalló para cargar la madera? Ahora, con la ayuda de la gente y un poco de magia, levantar las casas es muy fácil. En tiempo récord, las elfas levantan las estructuras. Las elfas de la montaña demuestran una fuerza increíble, hasta los hombres lagartos se quedan un poco asustados. Incluso ponen un letrero prohibiendo lanzar madera. La seguridad es lo primero. La aldea toma forma rápidamente. Ria pregunta exactamente cuántas personas vienen, pero Hiraku no tiene un número exacto. La conversación es interrumpida por la Gran María, que trae un mensaje urgente del señor Drian. Cambiando de escena, Drian aparece en forma humana y pide disculpas. La situación fue más urgente de lo que él imaginaba. Hiraku pregunta por qué no mandó un mensajero. Drian explica que hasta mandó un wyvern, pero volar más rápido que el propio Drian es otra historia. Sin rodeos, presenta a los nuevos habitantes, los minotauros. Hiraku esperaba otra cosa, pero pronto conoce a Gordon, el líder del grupo. Él cuenta que fueron expulsados de sus tierras y vagaron mucho tiempo buscando ayuda. Drian vio que había muchos niños entre ellos y sintió que la situación era crítica. En total hay 72 minotauros. El personal prepara rápidamente una papilla de arroz, ya que desconocen sus costumbres alimentarias. Wolf, uno de los hombres lagarto que una vez vivieron con los minotauros, se ofrece como voluntario para ayudar con la comunicación y ver qué necesitan. Hiraku da luz verde. El gran problema surge poco después. Hiraku se da cuenta de que las nuevas casas son demasiado pequeñas para los minotauros. Los alojan temporalmente en una casa más grande y Hiraku decide que va a tener que construir un espacio nuevo solo para ellos. En ese momento, Frau avisa que su papá, el conde Grom, acaba de llegar con más refugiados. El conde está exhausto. Tuvo que usar magia de teletransporte para salvar a toda esa gente de la guerra. Hiraku le dice que descanse y va a conocer al nuevo grupo. Son centauros y tampoco son nada pequeños. La representante de los minotauros, Grinwald, llega con una actitud bastante arrogante. Ella le dice a Hiraku que tenga cuidado con donde mira y le pregunta si no se va a presentar.
Un poco nervioso, él dice que es el alcalde. Ella se presenta como pariente de un noble importante y le recomienda a Hiraku que tenga cuidado con ella. Se siente la tensión en el aire. Greenwald sigue quejándose por la demora, hasta que una de las oficinistas, la Tiase, le pide que tenga paciencia. Ella explica que entiende el cansancio del viaje, pero que ahora están seguros en las tierras del conde Crom. Hiraku no entiende nada de reglas de la nobleza, así que deja que la Tiase resuelva la situación. Greenwald se ofende, le dice que tenga cuidado con sus palabras y la llama chica de aldea. Es entonces cuando la Tiase se presenta oficialmente como la hija del conde Doroba. La Minotauro arrogante se da cuenta de inmediato que está hablando con alguien muy por encima de ella en la jerarquía. Cambia de tono al instante, se calma y le pide perdón a Hiraku por su insolencia. Hiraku, siempre muy tranquilo, dice que no pasa nada. La tía se ofrece para ayudar y Hiraku le pregunta si todo está bien en su tierra natal por causa de la guerra. Ella agradece la preocupación, pero dice que no hay de qué preocuparse. Mientras tanto, las otras chicas de la administración piensan que la tía se libró del trabajo y que no va a regresar para terminar el papeleo. Volviendo al problema de las casas, Hiraku entiende que no hay manera de hacer más pequeños a los gigantes. Él pregunta cuántos son. Greenwald responde que son 40 adultos y 64 niños. Es muchísima gente. Uruyasi sugiere poner a las chicas lamias a compartir la mazmorra del sur con ellos por un tiempo. La idea parece buenísima, pero Ria dice la verdad. ¿Entonces para qué construimos la aldea nueva? Hiraku le pide que no le eche sal a la herida. Más tarde, las lamias traen a un nuevo grupo de jóvenes que encontraron. Hiraku va a presentarse, pero las chicas no hablan mucho. Incluso les pregunta si el tronco que están cargando es para sentarse. El detalle es que el tronco habla y se presenta como Igi. Ellas son Nyunjudapne, espíritus del bosque que pueden transformarse en plantas. El problema es que si las atacan en forma de árbol, pierden la capacidad de transformarse por un tiempo. Igi explica que terminaron en el bosque de la muerte después de que los humanos destruyeron sus tierras. En el camino, conocieron al comerciante Michael, quien habló súper bien del pueblo. Hiraku ve que estas almas han pasado por muchas cosas y les ofrece un banquete. Él les pregunta qué quieren comer. Igi dice que no necesitan nada. Hiraku insiste, recordando las frutas increíbles que Michael transportaba. Igi revela que el secreto no es la fruta, sino la calidad de la tierra. Si el pueblo cultiva cosas tan buenas, la tierra debe ser maravillosa. Hiraku entiende que básicamente ellas se alimentan de la tierra y lleva al grupo a un campo de cultivo vacío. Las chicas se quedan maravilladas y explican que solo necesitan agua limpia, luz del sol y una tierra magnífica. Al ver el tamaño de ellas, Hiraku celebra pensando que por fin encontró habitantes del tamaño perfecto para las casas que construyeron. El balde de agua fría llega enseguida cuando Igi avisa que prefieren quedarse al aire libre. Hiraku intenta convencerlas, pero no hay manera. Al final de cuentas, los jóvenes minotauros que caben en las casas se quedan ahí de manera provisional. Los centauros van a compartir los establos. La aldea que costó tanto trabajo construir va a quedarse vacía por un buen tiempo y el equipo va a tener que diseñar casas nuevas para todos esos gigantes. Ria ya está súper emocionada por empezar la obra. Y para cerrar, descubrimos lo que la tía le dijo en privado a Greenwald. Ella entendió que el Minotauro solo quería lo mejor para su gente, pero explicó que Hiraku es la máxima autoridad ahí, incluso por encima del propio Conde Crom, que es uno de los 4 generales del Rey Demonio. Por eso la arrogante se arrodilló de forma tan humilde para pedir perdón. La tía definitivamente se merece una estrella dorada después de esto. Un tiempo después, Hiraku decidió llamar a los líderes de cada raza para platicar. Quería disculparse por no tener todavía las casas listas y, de paso, pedirles una manita para agilizar la construcción de su nuevo hogar. Grotwal, siempre tan servicial, soltó de inmediato, orden dada, misión cumplida. Hiraku hasta intentó decir que no hacía falta tanta formalidad, pero entonces vio los letreros que Lulutier estaba levantando con instrucciones. Siguiendo el consejo, cambió el tono y le dio permiso a Grotwal de imponerse más, diciendo que confiaba mucho en su trabajo. La morra se motivó un buen. Mientras tanto, Lulutier celebraba la actuación de maestro de Hiraku. Aprovechando el momento, presentó a los representantes de cada raza. Lulutier se encargaría de los centauros, Nar de los minotauros y Mamu de los Nyandapine. De hecho, Mamu vino del pueblo de los aulladores junto con Senna, quien fue la que le echó la mano para que subiera de puesto. Ahora, toda la atención estaba puesta en las nuevas viviendas.
como las casas de antes estaban hechas para humanos, necesitaban algo que se ajustara al tamaño de la banda. Después de elegir los lugares perfectos para las aldeas de los centauros y los minotauros, Hiraku pidió ayuda a Last y a Kuren para abrir los caminos. Las dos se emocionaron, se transformaron en dragones y de inmediato preguntaron cuánto del bosque necesitaban quemar. Hiraku las detuvo, avisándoles que no era para quemar nada y les pidió que volvieran a la normalidad. Pero, ya en forma humana, las dos empezaron a tumbar árboles a puño limpio para abrir el paso. A Kuren, que es competitiva a un nivel absurdo, dio una patada que abrió un camino enorme y todavía se burló de Last. El ambiente empezó a calentarse entre las dos, pero Hiraku calmó los ánimos antes de que destruyeran todo el bosque. Con el camino libre, Hiraku y el grupo prepararon el canal del río para llevar agua a las dos nuevas aldeas. Mientras tanto, Lulutier demostró que ya estaba mucho mejor controlando su propia fuerza bruta. Mientras tanto, en otro lugar, Anne se reunió con Lulusi para entregarle unas ropitas al pequeño Alfred. De lo mejor, todo diseño exclusivo de la grandísima Zabuton. Por su parte, Hiraku fue a revisar la segunda aldea, donde las casas gigantes ya casi estaban listas. Y no solo la casa era grande, los muebles también iban acorde al tamaño. Le parecieron un poco curiosas las camas, pero el líder de los minotauros explicó que el diseño era estratégico para que sus cuernos no chocaran con nada. Las casas de los centauros también quedaron listas, pero el aspecto parecía más de establos, lo cual tiene todo el sentido, ya que tienen ese aire de caballo. El detalle es que, como a los centauros se les complica pasar por puertas comunes, prefieren usar cortinas y para los días de lluvia, puertas corredizas. Todo iba fluyendo bien en las villas del gran árbol, pero el pequeño Alfred decidió despertarse de malas. Anne llegó a la Lulutier, pidió permiso y, en un 2x3, hizo que el pequeño se pusiera feliz como un girasol. Lulutier se quedó impresionada y quiso saber el secreto, pero Anne solo le dijo, «Eso es secreto de mamá, ¿eh?» Pasó un mes y, con todos echándole ganas, las villas tomaron forma rapidísimo. Por suerte terminaron antes de que el invierno tocara la puerta. Flau preguntó cómo se llamarían las villas. Hiraku hasta pensó en nombres geográficos, como zona alta o baja, pero le pareció raro y decidió numerarlas como Villa 1, 2 y 3 por ahora. A Frau no le gustó mucho la idea y le advirtió, mejor elige nombres de verdad pronto, si no, el papeleo se va a volver una pesadilla burocrática. Hiraku les pidió que se calmaran, pero fue interrumpido por el pequeño Igu, que preguntó si no habría una villa para los Nyandapine. Cuando Hiraku dijo que no, el pobre se sintió excluido, pero luego vino la explicación. El plan era repartir a su gente en puntos estratégicos para que sirvieran de vigías y mensajeros, ya que se comunican por telepatía. A Igu le encantó la idea, aún más porque también sirven como iluminación natural por la noche. Con todos instalados, era hora de repartir el trabajo, pero había un problema. Cada vez que los recién llegados veían a Zabuton o a Kuro, se desmayaban del miedo. Nad y Lulutier fueron a hablar con Hiraku y le contaron una situación complicada. ¿Sabes ese dicho de que las apariencias engañan? Pues sí, los minotauros y centauros, a pesar de ser grandotes y fuertes, no tenían ni idea de cómo cazar. La mayoría de los centauros eran refugiados y apenas sabían defenderse. Hiraku no se lo esperaba, ya que los lobos infernales siempre resolvían todo con facilidad. Entonces Tía le recordó que esos lobos son los que realmente son fuera de lo común. Al final, Hiraku puso a Kuro y a Zabuton a cargo de la defensa de las aldeas, dejando que los habitantes se concentraran en arar la tierra. Pero después de mucho trabajo, no brotaba nada ahí. Fue entonces cuando cayó el 20. Si Hiraku podía plantar cualquier cosa en ese bosque, era solo por la herramienta agrícola todopoderosa, que vuelve cualquier suelo fértil con solo tocarlo. Como Hiraku es el único que puede usar la herramienta mágica, la gente se dio cuenta de que sería un lío depender de él para preparar la tierra de todas las aldeas. La solución era encontrar una forma para que cada comunidad aprendiera a arreglársela sola. Por suerte, Gordon ya le sabía porque trabajaba en el campo en su antigua aldea. Siguiendo las instrucciones del maestro, plantaron las semillas de trigo, pero el balde de agua fría llegó enseguida. La cosecha solo iba a suceder cerca del verano, o sea, 6 meses de espera. Para Hiraku, que hace todo en un instante con la herramienta, eso le pareció una eternidad.
Eso solo hizo que sintiera que tenía que agradecerle aún más al dios de la agricultura. Corrió a esculpir unas estatuas para los dioses y hasta montó un santuario bien hecho. Pero cuando los habitantes vieron las estatuas, se quedaron confundidos con ese abuelito que él hizo, ya que la imagen que tenían del dios de la agricultura era muy diferente. Y no fue para menos. La diosa de la agricultura se puso furiosa allá arriba porque Irakú la volvió a representar como un anciano. El tiempo fue pasando y las tareas se fueron dividiendo. Los minotauros se enfocaron en la siembra y los centauros decidieron emprender, creando un servicio de entregas llamado Centauri Delivery. Más tarde, Grotwal se acercó a Irakú y notó que tenía un caballo en la granja. Él explicó que fue un regalo de Michael, ya que siempre había querido aprender a montar, pero el animal no le hacía caso para nada. Irakú incluso le preguntó si no podía echarle una mano con el caballo, pero Grotwal le dijo la verdad: ella no habla caballés. Sin embargo, le dio una solución bastante inusual. Si el caballo no servía como montura, ella misma se ofrecía. Entonces la escena cambia y vemos a Irakú montado sobre Grotwal. Cuando ella empieza a galopar, el caballo se queda boquiabierto, sin poder creer lo que estaba viendo. Grotwal todavía le echó una mirada de superioridad al animal y aceleró el paso solo para que Irakú la abrazara más fuerte. El caballo se quedó indignado mientras ella disfrutaba cada segundo del momento. Al día siguiente, cuando Irakú fue a ver al caballo, el animal ya estaba ahí todo dócil, pidiéndole que lo montara. Irakú se puso todo feliz porque por fin lo habían aceptado, mientras Grotwal observaba de lejos, bufando de envidia. Ahora el caballo era quien se lucía con ella y empezó una rivalidad épica para ver quién sería la montura oficial del jefe. Irakú tuvo que intervenir y prometer que iba a turnar los días para que nadie saliera perdiendo. Las aldeas siguieron prosperando y Irakú, a pesar del susto inicial con tanta gente nueva, estaba satisfecho de ver que se estaban volviendo independientes, aunque todavía necesitaran un empujoncito de su parte. Él le comentó a Lulusi que se sentía bien siendo útil, pero que le preocupaba el futuro en caso de que algo le pasara a él o a la herramienta. Lulusi, bien práctica, le puso a Alfred en los brazos y le dijo que se relajara, porque la tranquilidad es algo que no va a tener tan pronto. Después de ese momento familiar, Irakú se acordó de un pequeño problema logístico. La aldea del Gran Árbol está llena de mujeres, o sea, de verdad está a reventar. Fue a hablar con Gordon para ver si los minotauros no querían hacer pareja con las chicas de allá, pero Gordon le explicó que su gente prefiere casarse entre ellos, principalmente por el pequeño detalle de la diferencia de tamaño. Intentó la misma táctica con Grotwal, preguntando por los hombres centauros. Ella dijo que sí había como unos 30, pero todos eran muy jóvenes, ya que los adultos estaban en la guerra. Entonces Irakú decidió hacer esa pregunta difícil: ¿cómo funciona el matrimonio entre los centauros? Grotwal ni parpadeó y ya soltó un: jefe, yo estoy solterísima. Irakú trató de explicar que no era eso exactamente, preguntando si ellos se casaban con otras razas. Ella dijo que es complicado, pero que si él estaba exigiendo una mujer como pago por el refugio, ella misma estaba lista para el sacrificio. Irakú intentó calmar a la chica, pero ella ya estaba súper emocionada, preguntando si a él no le gustaba una mujer fuerte. La situación se puso bastante intensa y el pobre de Irakú tuvo que luchar para salir de ese aprieto. El tiempo pasa y por fin llega el invierno. La banda está disfrutando la nieve y todo está de maravilla, sobre todo porque tienen grandes reservas y mucha leña para calentarse. Todo va muy bien, excepto por un pequeño detalle: está sobrando demasiada comida. La gente le explica a Irakú que los nuevos habitantes, por el estilo de vida difícil que llevaban antes, están racionando la comida a un nivel extremo. Para que te des una idea, el desayuno es agua caliente, la comida es un pedazo de carne seca y la cena es más agua caliente. Irakú llegó a pensar en algún momento que el problema sería la falta de recursos, pero es exactamente lo contrario. La banda ya les avisó que no necesitan limitarse, pero no hay manera de convencerlos. Entonces Irakú les dice la neta: solo hay que decirles que ayuden a comer las cosas que se echan a perder rápido para evitar el desperdicio. Todos piensan que la idea es excelente. Pon atención en esta parte. Irakú nota que Mamu está súper pensativa. Él le pregunta si hay algún problema con los recién llegados y ella, un poco frustrada, responde que no.
Y el problema es justamente ese, porque la gente no siente frío, no siente hambre y lo máximo que ella ha logrado hacer hasta ahora es quitarles la nieve de encima de vez en cuando. Ella está molesta porque por fin consiguió un cargo importante, pero no logra ayudar a nadie. Pero justo en ese momento, Narfi avisa que se acordó de algo. Los minotauros tienen una petición especial para hacerles a los nuevos. Ellos piden encarecidamente que, por el amor de sus madres, usen ropa cuando se transformen en humanos. Mamu responde que siempre se les olvida hacer eso cada vez que cambian de forma, pero se emociona muchísimo al pensar que por fin va a ser útil para algo. Un tiempo después, Hiraku está preparando una receta nueva con arroz. Las chicas se llenan de intriga y preguntan si se viene una nueva fermentación o nuevos onigiris. Hiraku solo les pide que acompañen el proceso para aprender la nueva técnica. Al llegar afuera, él empieza a machacar el arroz con un mortero, mientras An se encarga de voltear la masa. Las chicas piensan que todo es demasiado simple y confiesan que se imaginaban algo mucho más grandioso, pero deciden intentarlo. El detalle es que todas exageran desde el principio. ¿Para qué golpear con el mazo de la manera tradicional si puedes usar magia para dar 1000 martillazos de una sola vez, verdad? Todo iba relativamente bien, hasta que Lest se pasó de la raya y convirtió el arroz en un bloque de cristal. Por suerte, quedaba bastante arroz y usaron el resto para continuar con la receta. Después de mucho martillar, el grupo hizo motis de varios sabores, algunos con salsa de soya dulce, otros con pasta de edamame y algunos con quinaco. A la hora de probarlos, las chicas quedan encantadas. El sabor es delicioso y la textura elástica conquista el corazón de todas. En eso, Ria le ofrece a Hiraku unos motis que llevan un toque extra de plantas aromáticas del bosque. Cuando lo prueba, comenta que es más suave que la artemisa. Ria se pone feliz de la vida al ver que le gustó, porque para conseguir esas plantas, pasaron por un buen apuro. Hiraku solo se queda pensando qué tipo de planta peligrosa le puso a la comida. De repente, Donovan llega ofreciendo un alcohol artesanal hecho de arroz y no pasan ni 3 segundos para que las chicas que disfrutan de una bebida rodeen el producto. El grupo agarró la costumbre de preparar motis en los días soleados para compensar la falta de actividad física. Y el mejor para batir moti del lugar no es otro que Gordon. El tiempo vuela y mira nada más el ambiente romántico. Glex se le declara a una minotauro que acaba de conocer, llamada Ronana. Hiraku le pregunta a Biel qué está pasando y él se disculpa explicando que un día Glex insistió mucho en ir a la aldea del Gran Árbol, diciendo que necesitaban buenas relaciones diplomáticas, pero en realidad solo quería casarse con Ronana. Glex se acerca a Hiraku y le pregunta cuáles son las condiciones para el matrimonio, porque la chica le avisó que necesitaba el permiso del líder. Hiraku pide un momento, reúne a las chicas y les pregunta si las propuestas de matrimonio siempre son así. Ellas dicen que a veces, pero normalmente son los padres quienes deciden con quién se van a casar los hijos. Después de escuchar una historia llena de fantasías sobre un amor prohibido por la diferencia de estatus, donde la pareja intentó huir y terminó capturada, Hiraku sigue sin entender absolutamente nada. Él regresa con Glex y le dice la verdad. Por él no hay ningún problema, siempre y cuando ella también quiera casarse. Él deja muy claro que no puede haber ninguna obligación ni intimidación. Respetando eso, todo está permitido. Glex se emociona y cuando mira a Ronana, los dos no tienen ni idea de qué hacer después, pero ahora ya tienen la bendición del jefe. Corta la escena. Ahora vemos a Glex avisando a los demás comandantes del Rey Demonio que ya no aguanta más tener una relación a distancia por carta. Él necesita ver al amor de su vida en persona todos los días y por esa razón, está dejando el ejército demoníaco. Visel le pide que reconsidere la idea y recupere la compostura, recordándole que es el comandante y no puede abandonar sus responsabilidades así nada más. Glex se mantiene firme diciendo que lo hace por amor. Después de una buena discusión, los dos terminan decidiendo dejarlo todo, uno por amor y el otro simplemente por flojera. Al final, Visel les pide que dejen de hacer esas tonterías. De vuelta en la aldea del Gran Árbol, el grupo está preparando onigiris, o tal vez sushi, no se puede saber con certeza. Después de revisar todos los ingredientes, Hiraku comenta que falta el nori. Las chicas no entienden el término, lo confunden con euforia y empiezan a saltar de ánimo.
Hiraku les pide que se detengan, les avisa que no es nada de eso y explica que el nori es un alga marina. Mientras él da la explicación, la imaginación de las chicas se va muy lejos, inventando toda clase de monstruos marinos en su cabeza. Florence, que es más atenta, comenta que si es algo que viene del océano, Michael seguramente debe saber. Sin perder tiempo, las va tras él. Cuando él llega, Hiraku le pide disculpas por haberlo hecho viajar en una temporada tan fría. Michael responde que no debe preocuparse, porque siempre que se trate de un buen negocio, él cruzará fuego y hielo, aunque recuerda que casi se convierte en piedra del frío que hacía en la espalda de las. Lo que importa es que trajo el producto pedido, o al menos eso cree, ya que ellos no tienen la costumbre de comer algas. Hiraku tranquiliza al tipo, le dice que él tampoco es un gran especialista y enseguida empieza la preparación. Primero, corta todo bien finito y luego lo mezcla con agua. Enseguida, ponen la mezcla en un marco. Mirando bien, las chicas piensan que se parece mucho al musgo oscuro del bosque, y Hiraku está de acuerdo, diciendo que sería literalmente el musgo del mar. Después, quitan el marco y la regla es esperar a que se seque. ¿Pero quién necesita esperar cuando tienes a dos especialistas en magia en el grupo? Michael se queda boquiabierto al ver que el asunto se convirtió en una hoja de papel. Las chicas preguntan si así es como se come, pero Hiraku detiene el momento, tuesta el nori rapidito y ahora sí lo junta con el arroz. Al dar la primera mordida, la emoción lo invade con los recuerdos de su antiguo Japón. A la hora de probar, las chicas quedan maravilladas como siempre. Michael se da cuenta de la oportunidad de oro y le dice a Hiraku que ellos pueden encargarse de recolectar las algas y procesarlas todas en nori, a cambio de los ingredientes para hacer los motis. Michael está absolutamente seguro de que ese nori va a ser un producto muy lucrativo. Hiraku avisa que el arroz tarda bastante en crecer, así que dejan la conversación para después. Michael agradece y aprovecha para tantear el famoso alcohol de arroz, pero las chicas se adelantan rápidamente, dejando claro que no van a hacer negocio con su bebida sagrada. Un tiempo después, ahora sí llegó el momento de preparar sushi de verdad, porque la intuición de cocinero de Hiraku se lo pidió. El único detalle es que a las chicas no les gusta el pescado crudo, así que él tiene que preparar un futomaki. Con todos los ingredientes en la mesa, él enrolla todo usando las esterillas de bambú hechas por las elfas de las montañas. Al final, todas quedan maravilladas con el sushi y, con el paso de los días, el invierno finalmente empieza a despedirse. Pero antes de que termine la estación, Hiraku quiere organizar un evento para la llegada de la primavera. Él reúne a las chicas, les explica las ideas y ellas no entienden por qué tienen que salir con adornos, explotar cosas o ser perseguidas por un toro. Hiraku se detiene a pensar y se da cuenta de que él tampoco tiene idea de cómo explicarlo. Él solo quiere crear un festival para integrar a las dos nuevas aldeas y sugirió las fiestas que recordaba de su vida pasada, como rodar cuesta abajo detrás de un queso, guerra de tomates o carrera cargando pudín. Festivales que, siendo sinceros, son bastante raros. Las chicas no entienden nada y nosotros tampoco. Entonces Hiraku pregunta qué festivales conocen ellas y empiezan a describir eventos caóticos con ruidos y criaturas atacando las casas de los ricos. Como no llegaron a ningún acuerdo, ya que las diferencias de cada región eran muy grandes, deciden hacer un sorteo entre las ideas de cada lugar. Y el gran ganador es un torneo de artes marciales. Lauren se emociona al ver que eligieron algo sencillo y ya avisa que empiecen los preparativos del evento porque nunca se sabe si aparece un luchador legendario entre la gente. Hiraku, por su parte, piensa que eligieron un torneo demasiado peligroso y cruza los dedos para que todos lo vean solo como un deporte. Ese fue el final del episodio. Si llegaste hasta aquí, comenta parte 4. Voy a darle corazón a todos los que comenten, así sé quiénes son la élite que sigue el canal. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene te va a volar la cabeza. Y oye, no te vayas sin ver este video que está apareciendo ahora en la pantalla. La bronca de allá logra ser todavía peor que la que acabas de ver. Sin más rodeos, Rebobina se despide y hasta la próxima.